Bienvenidos a Alexandria, donde la historia, la mitología y las culturas cobran vida a través de audiolibros. Por favor, suscríbete, dale me gusta y comenta para apoyarnos. Capítulo 1. Un hombre que quiere hacer más que nadie en Cuba. En 1511, Diego, el hijo de Colón, se dio cuenta de que las minas de oro en la Española estaban casi agotadas. Entonces, decidió apoderarse de la cercana isla de Cuba, también conocida como Fernandina, llamada así en honor al rey de España. Envió una fuerza para capturar la isla, dirigida por un hombre llamado Velázquez, conocido por su impresionante experiencia militar, habiendo luchado en campañas europeas durante 17 años. Velázquez provenía de una familia famosa y estaba impulsado por el deseo de gloria y riqueza. Velázquez conquistó rápidamente toda la isla y se centró de inmediato en mejorarla. Estableció numerosos asentamientos, dio tierras y esclavos a los agricultores y priorizó el cultivo de la caña de azúcar, que más tarde se convertiría en un valioso producto de comercio. También puso gran empeño en desarrollar las minas de oro, que parecían más prometedoras que las de la Española. Sin embargo, la conquista de Cuba no fue suficiente para él. Velázquez no quería permanecer bajo el control de Diego Colón. Para lograr la independencia, decidió que hacer descubrimientos le ayudaría a ganar poder. Creía que explorando hacia el oeste podría encontrar una gran tierra firme que ningún europeo había visto jamás. Un golpe de suerte llegó en 1517, cuando un español llamado Hernández de Córdoba lideró una expedición desde Cuba con 3 barcos para capturar esclavos en una isla cercana. Sin embargo, las tormentas los obligaron a dirigirse a la costa de una nueva tierra. Cuando Córdoba preguntó a los lugareños cómo se llamaba el lugar, ellos respondieron Tectetan, que significaba «no te entiendo». Los españoles malinterpretaron esto como el nombre de la región y lo cambiaron a Yucatán. Así es como la península, ubicada cerca de Cuba y que separa el Mar Caribe del Golfo de México, obtuvo su nombre. Córdoba llegó primero a la punta noreste de la península, en Cabo Catoche, y luego viajó a lo largo de la costa, deteniéndose en varios lugares antes de llegar a lo que hoy se conoce como la Bahía de Campeche. Los españoles encontraron una feroz resistencia de los lugareños, que eran más avanzados y más agresivos que los isleños que habían enfrentado antes. Estas personas vestían ropas hechas de lana tejida y luchaban con espadas de madera con punta de pedernal, lanzas, arcos, flechas y escudos. Sus caras estaban pintadas de diferentes colores y decoraban sus cabezas con plumas. También fueron los primeros nativos americanos que los españoles encontraron que construían casas de piedra y cemento. En sus diversos encuentros con los lugareños, los españoles a veces terminaban perdiendo. En una ocasión, capturaron a 2 jóvenes indígenas llamados Julián y Melchor, que luego se convirtieron en intérpretes muy útiles en sus tratos futuros con los mexicanos. Un día, después de detenerse para recoger agua fresca, unos 50 indios se acercaron a ellos y preguntaron si venían de la tierra donde sale el sol. Cuando los españoles dijeron que sí, fueron llevados a un templo de piedra lleno de extrañas y feas estatuas de dioses, cubiertas de sangre fresca. De repente, aparecieron 2 hombres vestidos con túnicas blancas y con el cabello largo y negro, sosteniendo pequeños incensarios. Agitaron el humo hacia los españoles y les advirtieron que se marcharan de inmediato o enfrentarían la muerte. Al darse cuenta de que estaban en peligro, los españoles se marcharon rápidamente y regresaron a sus barcos. En otro lugar donde desembarcaron, fueron atacados por una gran multitud de indios hostiles. 47 de los españoles murieron y muchos más resultaron heridos mientras intentaban regresar a sus barcos. Entre los 70 heridos estaba su líder, Córdoba. Después de esta terrible derrota, regresaron rápidamente a Cuba, donde Córdoba murió tras informar a Velázquez de todo lo ocurrido. Velázquez se mostró encantado con los descubrimientos realizados en su nombre y decidió continuar explorando.
Preparó 4 barcos y los puso bajo el mando de Grijalba, un hombre valiente y hábil en quien Velázquez confiaba. Grijalba recibió instrucciones específicas de centrarse en la exploración sin intentar establecer colonias en las nuevas tierras. Salió de Cuba el 1 de mayo de 1518 rumbo a Yucatán, pero las corrientes oceánicas lo empujaron hacia el sur y primero llegó a Cabo Catoche. Después de eso, descubrió la isla de Cozumel frente a la costa de Yucatán. Desde allí, navegó hasta Potonchan, el lugar donde Hernández había sido atacado. Los españoles estaban ansiosos por vengarse del ataque anterior y Grijalba estuvo de acuerdo. Los indios lucharon con orgullo y confianza, pero los españoles eran más fuertes y los derrotaron. 200 indios murieron y el resto huyó aterrorizado. Grijalba continuó explorando la costa y quedó asombrado por los pueblos y aldeas con casas hechas de piedra y cemento. Para los españoles, estos lugares parecían tan impresionantes que incluso parecían mejor construidos de lo que eran. La tierra les recordaba tanto a España que la llamaron Nueva España, un nombre que todavía se usa hoy. Mientras navegaban, llegaron a la desembocadura de un río llamado Tabasco por los lugareños, pero los españoles lo rebautizaron como Grijalba en honor a su líder. La zona alrededor del río parecía muy próspera y densamente poblada, lo que hizo que Grijalba tuviera muchas ganas de saber más. Desembarcó con todos sus soldados y fue recibido por un gran grupo de indios armados que intentaron ahuyentarlos con gritos fuertes. Pero Grijalba no se dejó intimidar. Marchó con sus hombres hasta estar a tiro de flecha de los indios, los dispuso en formación de batalla y envió a los 2 intérpretes, Julián y Melchor, para decirles a los indios que no habían venido a hacerles daño, sino a ayudarlos y hacer la paz. Los indios, que habían estado mirando con asombro a los españoles, tan agrupados, con sus ropas y sus armas, quedaron aún más sorprendidos por lo que Grijalba dijo a continuación. Algunos de sus líderes dieron un paso adelante con cautela. Grijalba los saludó calurosamente y explicó, a través de los intérpretes, que él y sus hombres servían a un poderoso rey que gobernaba todas las tierras donde sale el sol. Este rey le había enviado para exigir que se sometieran a su autoridad, y él estaba esperando su respuesta. Los indios empezaron a murmurar entre ellos hasta que uno de sus líderes habló. Respondió valientemente en nombre de su gente, diciendo que era extraño que los españoles hablaran de paz mientras también exigían sumisión. También era curioso ofrecerles un nuevo gobernante sin preguntar primero si estaban descontentos con el que ya tenían. En cuanto a si querían guerra o paz, no podía decidirlo solo y necesitaría consultar con sus superiores. Con eso, se marchó, dejando a los españoles sorprendidos por su respuesta reflexiva. Al poco tiempo, el líder regresó y le dijo a Grijalba que sus superiores no temían una guerra con los españoles. Si llegaba a eso, especialmente después de lo sucedido en Potonchan, pero preferían la paz sobre la guerra y, para mostrar su buena voluntad, habían traído regalos de comida y suministros. Poco después, el cacique local, o jefe, llegó desarmado y con solo un pequeño grupo de seguidores. Después de intercambiar saludos amistosos, el cacique le presentó a Grijalba una cesta con objetos de oro engastados con joyas, junto con telas decoradas con plumas de colores. Explicó que valoraba la paz y trajo estos regalos como señal de sus intenciones pacíficas, pero también pidió a Grijalba que abandonara el país lo antes posible para evitar cualquier conflicto. Grijalba agradeció al cacique por su amabilidad, dio regalos a cambio y prometió zarpar tan pronto como pudiera. Continuando su viaje a lo largo de la costa, los españoles encontraron una isla con muchas casas de piedra y un templo. Dentro del templo, que estaba abierto por todos lados, vieron ídolos perturbadores colocados alrededor de un altar. Cerca de allí, encontraron 6 cadáveres, probablemente sacrificados la noche anterior, según la horripilante costumbre local. Sorprendidos por esta visión, los españoles llamaron al lugar la Isla del Sacrificio.
Donde quiera que iban, encontraban más evidencia de la cruel práctica del sacrificio humano. Cuando anclaron en otra isla, llamada Culva por los lugareños, descubrieron aún más cuerpos recién sacrificados. La visión era tan espantosa que incluso los endurecidos soldados españoles quedaron horrorizados. Grijalva decidió nombrar la isla en su honor, llamándola Juan, que más tarde se convirtió en San Juan de Ulúa, el nombre por el que se conoce hoy en día. Donde quiera que iban, encontraban mucho oro. La vista de tantas áreas fértiles y prometedoras hacía que los hombres estuvieran ansiosos por establecerse allí. Pero Grijalva se apegó a las órdenes de Velázquez. En todos los lugares en los que desembarcó, reclamó la tierra en nombre del rey. Siguió navegando a lo largo de la costa hasta que llegó a Pánuco. En la desembocadura de un río, fueron atacados repentinamente por un gran grupo de indios. El ataque fue tan feroz que no tuvieron más remedio que contraatacar, lo que resultó en una terrible masacre antes de que pudieran ahuyentar a los atacantes. Después de eso, Grijalva intentó continuar explorando la costa, pero las fuertes corrientes lo obligaron a regresar a Cuba. Cuando regresó, se encontró con duras críticas del gobernador irrazonable, Velázquez. Aunque Velázquez le había ordenado específicamente que no estableciera colonias, el gobernador estaba enojado porque Grijalva no había aprovechado la oportunidad de establecerse en la rica tierra que había explorado. Anteriormente, Grijalva había enviado a uno de sus oficiales principales, Pedro de Alvarado, de regreso a Cuba con una gran colección de joyas y objetos de oro que habían intercambiado con los nativos por baratijas europeas baratas. Alvarado también trajo noticias sobre la rica tierra que habían encontrado. Pero incluso después de que Grijalva regresara tras 6 meses de exploración, fue criticado por seguir las órdenes del gobernador. A pesar de ser tratado injustamente, el humilde Grijalva aceptó la culpa en silencio. Merece el honor de ser el primer europeo en poner pie en suelo mexicano y establecer contacto con los aztecas. Velázquez, que era tanto ambicioso como desconfiado, decidió continuar explorando las nuevas tierras descubiertas en su nombre para asegurar la riqueza que prometían. Para hacer esto, rápidamente organizó una fuerte flota. La siguiente pregunta era, ¿quién debería liderarla? Velázquez no se atrevió a emprender una misión tan arriesgada y difícil él mismo, por lo que necesitaba encontrar a otra persona. Pero encontrar al líder adecuado no fue fácil. Un hombre parecía demasiado cobarde, otro demasiado audaz. Uno era demasiado torpe, otro demasiado astuto. Velázquez quería a alguien que tuviera la mezcla adecuada de juicio y valentía, que le fuera completamente leal y obediente a él, y que lograra grandes cosas dándole todo el crédito. Afortunadamente, encontró a la persona adecuada, pero no se dio cuenta de cómo aprovecharlo por completo. Ese hombre era Hernán Cortés. Hernán Cortés nació en 1485 en Medellín, un pequeño pueblo de la provincia española de Extremadura, en el seno de una familia noble. Desde joven mostró gran valentía, paciencia incansable para enfrentar desafíos, un espíritu inquieto y enérgico y un fuerte deseo de lograr grandes cosas. Fue un niño enfermizo. A los 14 años, su padre, que tenía grandes esperanzas en sus talentos, lo envió a la Universidad de Salamanca para estudiar leyes, creyendo que era el mejor camino para un joven ambicioso. Sin embargo, Cortés no tenía interés en los planes de su padre. No se sentía atraído por los libros y regresó a casa después de 2 años, decepcionando a sus padres. Pasó su tiempo sin un propósito específico, pero mostró interés en la vida militar, especialmente en una llena de aventuras. Durante este periodo, la atención de todos estaba puesta en las Indias Occidentales, y Cortés no fue diferente. Decidió unirse a esos audaces exploradores que estaban dispuestos a enfrentar cualquier dificultad y peligro para traer nuevas tierras a su país y ganar un gran nombre para sí mismos. En 1504, a la edad de 20 años,
zarpó de España hacia Santo Domingo. Su coraje y determinación fueron puestos a prueba de inmediato en su primer viaje. Enfrentó muchos peligros y desafíos, pero como un joven fuerte y enérgico, que no había sido debilitado por la pereza o la indulgencia, se reía en la cara de la adversidad. Para Cortés, el trabajo duro era agradable, el hambre y la sed eran inconvenientes menores, e incluso la muerte no era algo que temer. El barco que transportaba a Cortés era uno de muchos que se detenían en las Islas Canarias para reabastecerse, como lo hacían todos los barcos en su camino hacia el Nuevo Mundo. El capitán de su barco era codicioso y quería llegar primero al mercado del Nuevo Mundo para vender sus mercancías a precios altos. Entonces, zarpó en secreto de noche. Sin embargo, una violenta tormenta golpeó el barco, rompió su mástil y lo obligó a regresar a las Islas Canarias. Los otros capitanes esperaron amablemente a su deshonesto compañero, pero él volvió a escabullirse durante la noche. Esta vez se perdió. Enfrentó tormentas más severas y malos vientos, y su barco fue sacudido tan violentamente que todos a bordo temieron por sus vidas y estaban furiosos con el capitán. Pero el joven Cortés se mantuvo calmado y miró hacia el futuro con emoción. Después de un largo y difícil viaje, el barco finalmente llegó a su destino. Una paloma perdida aterrizó en el mástil, y cuando voló, siguieron su camino y finalmente llegaron a la Española, donde los otros barcos habían llegado mucho antes y sus capitanes ya habían vendido sus mercancías. Cortés llegó a Santo Domingo mientras Obando todavía era el gobernador. Su apariencia y comportamiento causaron una gran primera impresión. Era apuesto, amigable y accesible con todos los que conocía, pero su personalidad lo hizo aún más popular. Cortés era de corazón abierto, generoso y amable, pero también astuto, perspicaz y cuidadoso. Hablaba bien de los demás, siempre estaba de buen humor y estaba dispuesto a ayudar a cualquiera sin querer reconocimiento. Estas cualidades rápidamente lo convirtieron en un favorito entre la gente. Cuando llegó, fue a saludar al gobernador, pero Obando estaba ausente, ocupado con asuntos en otro lugar. Sin embargo, el secretario del gobernador lo recibió calurosamente y le aseguró que Obando probablemente le otorgaría muchas tierras para asentarse. Cortés respondió: No me embarqué en este peligroso viaje a través de mares traicioneros simplemente para trabajar en los campos como un campesino común. Mis ambiciones son mucho más grandes. Vine a estas nuevas tierras en busca de oro para acumular riquezas y gloria más allá de lo imaginable. La vida de un simple agricultor no tiene atractivo para mí cuando la promesa de riquezas incalculables me llama. Cuando Obando regresó, convenció al joven Cortés de que pusiera en espera sus ambiciosos planes, al menos por un tiempo, y le persuadió de que podría hacerse más rico asentándose como plantador en lugar de depender de la suerte. Así, Cortés aseguró tierras y un grupo de trabajadores indígenas en el asentamiento de Azúa. A menudo rompía la monotonía de su vida uniéndose a expediciones militares, especialmente junto a Velázquez, quien era el representante de Obando y tenía que sofocar los levantamientos indígenas. A través de estas aventuras, Obando se interesó más en mantener a Cortés cerca. Sin embargo, Cortés ansiaba desafíos mayores, así que pidió y obtuvo permiso para unirse a Velázquez en su expedición a Cuba en 1511. Esto le dio a Cortés la oportunidad de demostrar su valentía y energía. Rápidamente ascendió de rango y en poco tiempo fue nombrado alcalde de Santiago. Pero poco después tuvo un enfrentamiento con Velázquez, lo que podría haber sido peligroso para Cortés si su amistad no hubiera sido tan fuerte. Cortés, quien no era precisamente conocido por su virtud, se había enamorado de una joven noble llamada Catalina Suárez y prometió casarse con ella, pero retrasó la boda tanto tiempo que enfureció al gobernador. Esto llevó a tensiones entre Cortés y Velázquez, lo que llevó a Cortés a considerar llevar sus quejas al superior de Velázquez en la Española. Otros que también estaban descontentos se unieron a él y planearon enviar un mensajero.
Cortés se ofreció voluntario, ya que nadie más se atrevía a navegar en secreto los traicioneros 18 kilómetros hasta la isla cercana en un pequeño bote abierto. Sin embargo, su plan fue descubierto, y Cortés fue arrestado, encadenado y encarcelado. Se dice que Velázquez podría haberlo colgado si no hubiera sido por la intervención de amigos. Pero Cortés no permaneció mucho tiempo en prisión. Logró aflojar una de sus cadenas, liberarse, romper una ventana y escapar a una iglesia cercana. En ese momento, estaba prohibido capturar a alguien en un lugar sagrado. Velázquez mantuvo guardias afuera, y cuando Cortés se aventuró demasiado lejos de la iglesia, fue capturado, atado y llevado a un barco que debía zarpar hacia la Española a la mañana siguiente. Pero la suerte estaba del lado de Cortés. Esa noche, se liberó, saltó del barco a un bote, luego al mar, y nadó de regreso a la orilla. Exhausto, regresó a la iglesia y declaró que se casaría con Catalina Suárez si el gobernador lo perdonaba. Velázquez accedió. Cortés se casó con Catalina y los dos se reconciliaron, volviéndose aún más amigos que antes. Cuando Alvarado regresó con emocionantes noticias sobre las nuevas tierras que habían descubierto, y Grijalva elogió el gran y rico imperio en el oeste, Cortés fue elegido para liderar la flota. Aceptó el puesto, y todos los que se unieron a la expedición estaban emocionados de tener a un hombre tan hábil, valiente y calificado como líder. Cortés también estaba entusiasmado por mostrar lo que podía hacer. Invirtió todo lo que tenía para asegurarse de que tuvieran suficientes suministros para el viaje, e incluso ayudó a aquellos que no podían pagar su equipo. Antes de que todo estuviera listo en el puerto de Santiago, Cortés se fue rápidamente porque escuchó que Velázquez planeaba quitarle el mando, preocupado de que Cortés pudiera llevarse todo el crédito y el beneficio de la expedición. La fuerza total de Cortés era de unos 300 hombres, y otros 100 se unieron desde otra parte de Cuba, incluidos miembros de familias prominentes, ansiosos por la gloria y los inmensos tesoros que prometía la expedición. La flota zarpó el 18 de noviembre de 1518. Su primera parada fue Trinidad, luego La Habana, donde planearon recoger a más personas y suministros. Al principio, Velázquez parecía satisfecho con haber elegido a Cortés como líder, aunque muchas personas celosas trataron de ponerlo en su contra. Pero tan pronto como vio a Cortés zarpar, Velázquez comenzó a tener dudas. Velázquez dijo: ¿Qué pasa si Cortés se vuelve demasiado ambicioso y va más allá de lo que le dije que hiciera? Podría ignorar mis órdenes y declararse el gobernante de estas nuevas tierras. Podría apoderarse de los territorios que deberían ser míos para conquistar y gobernar. Toda la riqueza y la fama que deberían ser mías podrían ser robadas por Cortés. Podría terminar lamentando haber confiado en él. El grupo de enemigos de Cortés alrededor de Velázquez notó sus dudas y trabajó más para avivar sus celos hasta que finalmente tuvieron éxito. Velázquez envió de inmediato un mensajero al alcalde de Trinidad, ordenándole que destituyera a Cortés del mando tan pronto como llegara. El alcalde estaba listo para seguir estas órdenes, pero Cortés, quien sintió que no había hecho nada malo, no pensó que debería renunciar. Le explicó al alcalde que el cambio de opinión de Velázquez debía deberse a un malentendido y le pidió que retrasara el cumplimiento de las órdenes hasta que pudiera enviar una carta al gobernador y recibir una respuesta. Como el alcalde no podía hacer cumplir las órdenes por la fuerza, estuvo de acuerdo. Cortés escribió al gobernador, luego zarpó rápidamente hacia La Habana. Allí, tuvo que esperar un tiempo, en parte por refuerzos y en parte para reunir algunos suministros esenciales para la importante misión que tenía por delante. Finalmente, todo estaba listo. La flota consistía en 11 barcos. El más grande, que era el buque insignia, tenía solo alrededor de 100 toneladas, aproximadamente del tamaño de un barco mercante moderno de 2 mástiles. Otros 3 barcos tenían 78 toneladas, y el resto eran pequeñas barcazas abiertas. La fuerza de Cortés había crecido a 617 personas, incluyendo alrededor de 100 marineros y artesanos,
siendo el resto soldados. Solo 13 de estos soldados tenían mosquetes y 32 portaban ballestas. Los demás tenían espadas y lanzas, ya que las armas de fuego no se usaban mucho en ese momento. La flota también incluía 16 caballos, 10 pequeños cañones y 4 falconetes, que eran cañones largos y delgados. Con esta fuerza relativamente pequeña y limitada, Cortés zarpó hacia un país desconocido para librar una guerra contra el poderoso gobernante de México, cuyo vasto imperio y regiones vecinas eran más grandes que todas las tierras gobernadas por el rey de España en ese momento. Mientras tanto, Velázquez estaba furioso cuando se enteró de que Cortés había zarpado, a pesar de haber recibido órdenes de no hacerlo. Acusó a sus agentes, quienes se suponía que debían cancelar el nombramiento de Cortés, de traicionarlo. En su ira, Velázquez tomó medidas drásticas para evitar que Cortés escapara de La Habana nuevamente. Envió a uno de sus hombres de mayor confianza, con órdenes estrictas de capturar a Cortés y llevarlo de regreso a Santiago encadenado. Afortunadamente, Cortés se enteró de este plan a tiempo para protegerse. Rápidamente reunió a sus hombres, de quienes sabía que eran leales, les explicó el peligro que enfrentaban y les pidió su opinión. Todos estuvieron de acuerdo en que debía ignorar al impredecible gobernador y no renunciar a sus derechos legales, ni entregarse a un líder tan injusto y desconfiado. Le instaron a mantenerse al mando de la expedición, enfatizando su importancia. Le aseguraron su total confianza y prometieron seguirlo, sin importar los obstáculos o peligros, incluso si eso significaba la muerte. Cortés, que fácilmente se dejaba influenciar cuando se trataba de sus objetivos, estuvo de acuerdo con su decisión. Agradeció a los soldados por su apoyo, ordenó inmediatamente que se izaran las anclas y zarpó de La Habana el 10 de febrero de 1519. Capítulo 2. ¿Han llegado los nuevos gobernantes del Nuevo Mundo? ¿O son nuestros nuevos dioses? Cortés decidió seguir la misma ruta que Grijalva había tomado antes que él, por lo que se dirigió a la isla de Cozumel. Allí, tuvo la oportunidad de rescatar a un español que había quedado varado en la costa después de un naufragio y había estado viviendo como sirviente entre los indígenas desde entonces. Este hombre, llamado Aguilar, llevaba allí 8 años y había perdido todo rastro de sus orígenes europeos. Ahora se veía, hablaba y se comportaba como los nativos. Tenía la piel oscura, no llevaba ropa y tenía el cabello atado alrededor de la cabeza en espirales, siguiendo la costumbre local. Llevaba un remo al hombro, un arco en la mano y un carcaj a la espalda. Todo lo que poseía estaba en una pequeña bolsa tejida, incluidos sus alimentos, y un viejo libro de oraciones que todavía leía con regularidad. Aguilar incluso había olvidado gran parte de su lengua materna, lo que dificultaba entenderlo. Aguilar explicó que había naufragado en la zona con otros 19. 7 de sus compañeros murieron de hambre y agotamiento, y el resto fue capturado por un jefe local que era un gobernante brutal. Este jefe sacrificó a 5 de ellos a sus dioses y puso a los otros en una jaula, planeando engordarlos y comérselos más tarde. Afortunadamente, lograron escapar y vagaron por los bosques, sobreviviendo a base de raíces y hierbas, hasta que encontraron a algunos indígenas que los llevaron a un jefe más amable, que era enemigo del primero. Este jefe los trató mejor, pero aún así, los hacía trabajar duro todos los días. La mayoría de ellos murió poco después, excepto Aguilar y otro superviviente, Guerro. Pronto ayudaron a este jefe en sus guerras y él les estaba muy agradecido. Guerro terminó casándose con una mujer local, se convirtió en líder militar y adoptó por completo el estilo de vida nativo, tanto que ya no quería regresar con los españoles. Incluso se negó a reunirse con ellos, tal vez por vergüenza, ya que Aguilar dijo que se había perforado la nariz y pintado el cuerpo como los nativos. Cortés dio una cálida bienvenida a Aguilar y le entregó su capa para cubrirse. Dado que Aguilar había aprendido el idioma local durante su tiempo allí,
Cortés se alegró con el descubrimiento, esperando que Aguilar fuera un recurso valioso en futuras conversaciones con los indígenas. Desde Cozumel, Cortés se dirigió a Tabasco, al área donde el río Grijalba desemboca en el mar. Esperaba una recepción amistosa como la que había recibido Grijalba, pero se llevó una decepción. Cuando los nativos vieron sus barcos, actuaron de manera agresiva y parecían decididos a evitar que desembarcara. Cortés envió a Aguilar a negociar, pero los lugareños se negaron a escuchar y Aguilar regresó sin éxito. Esta situación fue tanto frustrante como inesperada para Cortés. No había planeado comenzar su conquista allí. Su objetivo era llegar al área más cercana al corazón del Imperio Mexicano y comenzar su misión allí. Ahora se encontraba en una posición difícil. O tenía que ceder ante las amenazas de los nativos o iniciar un conflicto en un área remota, lo que costaría tiempo y vidas, ambas cosas que no podía permitirse perder. Si se retiraba, los indios probablemente lo verían como una señal de debilidad y se volverían aún más problemáticos. Después de sopesar sus opciones, decidió que atacar era la mejor opción. Como ya estaba oscureciendo, pospuso el asalto hasta el día siguiente y pasó la noche haciendo los preparativos necesarios. Al amanecer, Cortés llamó a todos a la acción. Organizó su flota en forma de media luna y comenzó a navegar río arriba. Antes de lanzar un ataque, envió a Aguilar a decirles a los nativos que podían elegir si él vendría como enemigo o como amigo. Aguilar entregó el mensaje, pero en lugar de escuchar, los nativos señalaron para un ataque y remaron en sus canoas para enfrentarse a la flota. Los dos bandos se encontraron y los nativos lanzaron un feroz asalto con flechas y piedras, causando problemas a los españoles, que se mantenían pasivos. En ese momento, Cortés dio la orden de defenderse. Un solo disparo del gran cañón lo cambió todo. El sonido atronador y la destrucción que causó sorprendieron a los nativos, que rápidamente saltaron de sus canoas al agua e intentaron nadar. Los barcos españoles se acercaron a la orilla y Cortés y sus hombres desembarcaron sin más problemas. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Los nativos que habían huido de sus canoas corrieron hacia los matorrales cercanos, donde les esperaba un grupo aún más grande de sus guerreros. Atacaron a Cortés justo cuando estaba organizando a sus hombres, atacando con flechas, lanzas y piedras mientras gritaban aterradores gritos de guerra. Cortés se mantuvo calmado, continuando organizando a sus tropas hasta que estuvieron en una formación de batalla cerrada. Luego cargaron hacia adelante, avanzando constantemente a través de los pantanos y arbustos espesos, abriéndose paso entre los grandes grupos de enemigos con fuerza letal. La vista de un ejército con armas europeas era completamente nueva y aterradora para los nativos. Incapaces de resistirlo, huyeron rápidamente. Los nativos se retiraron a su ciudad fortificada de Tabasco. Las defensas de la ciudad eran solo una fila de estacas de madera dispuestas en un círculo, como una simple empalizada. Ambos extremos se superponían, dejando un solo camino estrecho y sinuoso hacia la ciudad. A pesar del peligro, Cortés avanzó audazmente por esta ruta estrecha. Cuando entró en la ciudad, encontró las calles bloqueadas con más estacas y la gente lista para luchar. Los nativos fueron empujados de nuevo, pero la batalla aún no había terminado. Se reagruparon en el mercado de la ciudad, lucharon ferozmente una vez más y fueron derrotados de nuevo. Finalmente, huyeron a los bosques y Tabasco fue capturada, marcando el final de la batalla. Cortés no persiguió a los nativos, sino que reclamó la ciudad para España. Hizo 3 cortes con su espada en un gran árbol y declaró que estaba tomando la ciudad en nombre del soberano católico y que la defendería con espada y escudo contra cualquiera que lo desafiara. Sus soldados hicieron la misma declaración y se registró oficialmente por escrito. El botín de los españoles fue menos valioso de lo previsto, ya que los nativos habían huido con la mayoría de sus posesiones valiosas. Sin embargo, la comida restante fue un descubrimiento bienvenido para los soldados exhaustos y hambrientos. Esa noche, Cortés dividió sus fuerzas en 3 grupos y los instaló en diferentes templos alrededor del área,
colocando guardias para vigilar un ataque sorpresa. Hizo rondas regulares para comprobar que estaban haciendo su trabajo. Al amanecer, buscó en los bosques cercanos, pero no vio ni oyó a ningún indio, lo que le hizo sospechar un poco. Envió exploradores a explorar el área circundante y regresaron con noticias inquietantes. Al menos 40,000 indios se estaban reuniendo, preparándose para atacar. Para alguien en la posición de Cortés, tales noticias podrían ser aterradoras. Estaba enfrentando a una fuerza que era 100 veces más grande que la suya, luchando por su patria, sus templos y sus vidas. Su compostura y seguridad en sí mismo inspiraron a sus hombres, que estaban listos para seguirlo en cualquier situación. Cortés posicionó a su pequeño ejército en la base de una colina, lo que los protegía por detrás y le permitía usar sus cañones de la manera más efectiva posible. Se escondió con su caballería en un matorral cercano, listo para cargar en el momento adecuado. En esta formación, esperaron en silencio a que los indios atacaran. La batalla tuvo lugar el 25 de marzo de 1519, día de la Anunciación. Los indios pronto aparecieron, la mayoría armados con arcos y flechas. Las cuerdas de sus arcos estaban hechas de tendones de animales o de pelo de ciervo, y las flechas tenían puntas de huesos afilados. También tenían lanzas que podían lanzarse o usarse en combate, cuerpo a cuerpo. Una de sus armas más temidas era una gran espada de madera, con un filo de piedras afiladas, que era tan pesada que debía ser blandida con ambas manos como un hacha. Algunos llevaban garrotes y otros usaban hondas para lanzar grandes piedras con gran fuerza y precisión. Solo los líderes tenían protección, vistiendo coberturas acolchadas de lana y portando escudos de madera o de concha de tortuga. El resto de los guerreros estaban desnudos, pero pintaban sus rostros y cuerpos en diferentes colores para parecer más aterradores y llevaban altos tocados de plumas para aparentar ser más altos. Su música de batalla coincidía con su apariencia intimidante. Usaban flautas de caña, grandes conchas marinas como cuernos y tambores hechos de troncos de árboles ahuecados. No sabían cómo luchar en formaciones cerradas, pero sí tenían cierta organización, dividiendo sus fuerzas en pequeños grupos, cada uno liderado por su jefe. Como los ejércitos europeos, no enviaban a todos sus guerreros a la batalla de una vez. Mantenían algunos en reserva para apoyar las líneas del frente cuando fuera necesario. Sus ataques siempre comenzaban con fuertes gritos de guerra y gran energía, pero si el enemigo podía resistir el primer asalto y sembrar la confusión en las líneas del frente, cundía el pánico, y rápidamente se retiraban. Este era el enemigo que el pequeño ejército español vio acercándose en gran número. Silenciosos y firmes como una pared, los españoles esperaron el ataque. Cuando los indios estuvieron al alcance, comenzaron la batalla con gritos aterradores y una lluvia de flechas que llenó el aire. Los españoles respondieron con fuego de cañones y mosquetes, que dejaron a muchos del enemigo muertos en el suelo. Pero los indios no se desanimaron. Llenaron los huecos, arrojaron arena al aire para crear una nube de polvo que ocultara sus pérdidas, y tras otra oleada de flechas, cargaron para el combate cuerpo a cuerpo. Los españoles lucharon duro contra el abrumador número de atacantes, pero el enemigo era tan poderoso y numeroso que no pudieron mantenerlos a raya por mucho tiempo. Las líneas españolas ya se rompían en varios lugares y parecía que estaba a punto de ocurrir una masacre completa cuando, de repente, apareció Cortés con su caballería y cargó directamente hacia el centro del enemigo. Los indios, que nunca antes habían visto jinetes, estaban aterrorizados por esta extraña visión. Pensaban que los jinetes eran monstruos gigantes, mitad hombre y mitad bestia, y estaban tan asustados que dejaron caer sus armas. Los españoles aprovecharon esta oportunidad para reorganizarse. Dispararon sus cañones de nuevo y atacaron desde todos los lados, causando que los indios aterrorizados huyeran. Satisfecho con esta demostración de su superior poder,
Cortés ordenó de inmediato a sus hombres que dejaran de perseguir a los indios que huían y capturaran solo a unos pocos para poder negociar la paz con el resto. Alrededor de 800 indios yacían muertos en el campo de batalla, mientras que solo 2 españoles habían muerto, aunque 70 estaban heridos. Todos los indios que no estaban gravemente heridos habían escapado. El sitio de la batalla se convirtió en una ciudad llamada Santa María de la Victoria, en honor al día y la victoria, y más tarde se convirtió en la capital de la región. Al día siguiente, algunos de los indios capturados fueron llevados ante Cortés. Parecían ansiosos y temerosos, seguros de que serían condenados a muerte. Pero su miedo se convirtió en alegría y sorpresa cuando Cortés los recibió con amabilidad y Aguilar, el intérprete, anunció que eran libres. Su felicidad creció aún más cuando Cortés les dio pequeños regalos para ganar su buena voluntad. Llenos de emoción, se apresuraron a regresar con su gente para compartir cómo habían sido bien tratados. Como resultado, muchos indios que habían estado enojados y vengativos se volvieron amistosos con los españoles. Para mostrar su confianza y amistad, diferentes grupos de indios vinieron poco después, trayendo varios tipos de alimentos. Los españoles les agradecieron generosamente por estos regalos. El jefe local, o cacique, también envió mensajeros con regalos y pidió la paz. Cortés aceptó, y cuando el cacique vino más tarde en persona, ambos lados intercambiaron más regalos para confirmar su paz. Como gesto de buena voluntad, el cacique le dio a Cortés 20 mujeres jóvenes que sabían hacer tortillas de maíz. Una de estas mujeres, llamada Marina, era hija de un cacique. Había sido secuestrada cuando era niña y vendida al cacique de Tabasco. Marina no solo era muy hermosa, sino también inteligente. Rápidamente aprendió español y más tarde se volvió muy útil para Cortés en sus tratos con los mexicanos. Mientras el cacique y sus líderes estaban con Cortés, escucharon relinchar a los caballos españoles. Los aterrorizados indios preguntaron ansiosamente qué les pasaba a esas extrañas criaturas. Se les dijo que los caballos estaban enojados porque el cacique y su gente no habían sido castigados más severamente por atacar a los cristianos. Tan pronto como escucharon esto, los indios rápidamente fueron a buscar varios tipos de caza para calmar a los caballos. Humildemente pidieron perdón y prometieron obedecer a los cristianos a partir de entonces. Los indios pronto demostraron su confianza en los españoles. Comenzaron a intercambiar sus bienes, incluidos alimentos, artículos de lana y adornos de oro, por las pequeñas baratijas que los españoles habían traído. Cuando se les preguntó sobre el origen del oro, los nativos señalaron hacia el oeste y dijeron Culhua, que significa México. Sin dudarlo, los españoles decidieron emprender el viaje a esta tierra de oro. Antes de partir, Cortés quiso convertir a los indios al cristianismo. Les habló sobre las principales enseñanzas del cristianismo y trató de persuadirlos para que abandonaran sus creencias tradicionales. Como los indios no se opusieron mucho, la ceremonia de conversión tuvo lugar el Domingo de Ramos. Todo el ejército español, dirigido por un sacerdote, marchó en una solemne procesión por los campos florecientes, rodeados por miles de indios, hasta el templo principal. Allí, la imagen del dios nativo había sido retirada del altar y reemplazada por una imagen de Cristo. El sacerdote dirigió la misa. Los soldados cantaron y los nativos escucharon en profundo silencio, conmovidos hasta las lágrimas. Sentían una gran reverencia por estos seres que parecían tener el poder de controlar el trueno y el relámpago con sus manos. Después de que terminó la ceremonia, los soldados se despidieron de sus amigos indios y, unas horas más tarde, la pequeña flota zarpó hacia la Costa Dorada de México. Capítulo 3. Cortés, el ganador de las primeras elecciones en Nueva España, rey de tierras inexploradas. Cortés, satisfecho con el exitoso resultado de una batalla que podría haber salido terriblemente mal y esperanzado por más victorias en el futuro, dejó Tabasco.
Con un viento favorable del este, la flota navegó hacia el oeste. En este viaje, Cortés visitó todos los lugares donde Grijalva había estado antes. Finalmente, llegó a la isla de San Juan de Ulúa, que Grijalva también había visitado, y ancló entre la isla y el continente. Poco después, vieron dos grandes canoas que se acercaban desde la costa. Los indios en las canoas parecían ser importantes y un poco nerviosos, pero Cortés los recibió a bordo de manera amistosa. Comenzaron a hablar, pero Cortés esperó a que explicaran el motivo de su visita. Desafortunadamente, hablaban un idioma que Aguilar, su intérprete, no entendía. Hablaban en mexicano, mientras que Aguilar solo conocía el yucateco, un idioma completamente diferente. Para gran alivio de Cortés, notó que Marina, la mujer esclava de Tabasco, podía hablar con algunos de los indios. Marina había nacido en una provincia mexicana, pero fue secuestrada y llevada a Yucatán, por lo que podía hablar ambos idiomas con fluidez. Habló con ellos en su dialecto y luego tradujo lo que decían a Aguilar en yucateco, quien luego lo tradujo al español para Cortés. Gracias a este golpe de suerte, Cortés supo que Pilpatoe, el gobernador local, y Teutile, un general del gran emperador Moctezuma, habían enviado a estos indios para averiguar por qué había venido y ofrecer ayuda si la necesitaba. Estaba claro por su apariencia que no eran como las tribus salvajes de las Indias Occidentales que habían encontrado antes. Cortés reconoció rápidamente esta diferencia y respondió de manera amistosa, diciendo que había venido con un mensaje muy importante para su gobernante. Los envió de regreso con regalos y, sin esperar su respuesta, comenzó a desembarcar a sus hombres, caballos, cañones y otros suministros. Los nativos, deseosos de ayudar a sus futuros conquistadores, los asistieron rápidamente e incluso construyeron chozas de paja para ellos. Si hubieran sabido lo que les deparaba el futuro, habrían hecho todo lo posible por ahuyentar a estos peligrosos extraños. Al día siguiente, Pilpatoe y Teutile llegaron en persona con un gran grupo de mexicanos armados. Se veían impresionantes, dignos de ser representantes de su gran emperador. Cortés también montó el mayor espectáculo posible, queriendo impresionarles con su importancia y la del rey a quien representaba. Hizo que sus tropas marcharan en formación a su lado, manteniendo un respetuoso silencio, y saludó a los oficiales mexicanos con una muestra de dignidad que les impresionó enormemente. Cuando le preguntaron quién lo había enviado, Cortés respondió con orgullo y brevedad que venía en nombre de Carlos de Austria, un poderoso rey del Este, que le había dado un mensaje para el emperador Moctezuma que solo podía ser entregado en persona. Solicitó ser llevado ante el emperador. Fernando, el rey católico de España en la época de Colón, no tuvo hijos, pero dejó una hija llamada Juana. Ella se casó con Felipe, un príncipe austriaco, y tuvieron un hijo llamado Carlos. Cuando Fernando murió, Carlos, cuyo padre también había fallecido, se convirtió en heredero de la corona española. También había heredado los Países Bajos un año antes. Más tarde, fue elegido como emperador del Sacro Imperio Romano, convirtiéndose en uno de los gobernantes más poderosos de Europa. Dado que 4 reyes llamados Carlos habían gobernado antes que él, fue conocido como Carlos V. Los mexicanos se sintieron preocupados por la firme demanda de Cortés de reunirse con su emperador. Sabían que a Moctezuma no le agradaría esta idea. Moctezuma había estado muy preocupado desde que los europeos aparecieron por primera vez en la costa mexicana. Había una antigua profecía en México de que un poderoso pueblo del este vendría un día y derrocaría al imperio mexicano. Nadie sabía exactamente de dónde venía esta profecía, pero era cierto que los supersticiosos mexicanos, incluido Moctezuma, estaban aterrorizados por ella desde que llegaron los europeos. Este miedo también fue la razón por la que los mensajeros de Moctezuma estaban tan incómodos cuando Cortés insistió en reunirse con él. Antes de responder a su solicitud, intentaron ganarse a Cortés con regalos. Estos incluían 10 fardos de fina lana, hermosos mantos de plumas con colores tan vibrantes como las pinturas más finas y una canasta llena de adornos de oro.
Cortés les agradeció por los regalos, lo que los animó a decirle que no sería posible encontrarse con Moctezuma en persona. Para su sorpresa, Cortés los interrumpió con una mirada de enojo y dijo que no podía regresar con su rey, a quien representaba, sin lograr su objetivo. Esta respuesta fue más de lo que esperaban. Todo lo que pudieron hacer fue pedirle a Cortés que tuviera paciencia mientras informaban a Moctezuma de su demanda y esperaban su respuesta. Cortés accedió y envió algunos regalos al emperador también. Estos incluían un sillón ricamente tallado y pintado, un tocado con un medallón de oro que mostraba a San Jorge y el dragón, y varios collares, brazaletes y adornos hechos de vidrio cortado, que los mexicanos valoraban mucho, ya que no tenían vidrio propio. Durante este tiempo, algunos pintores del grupo mexicano hicieron dibujos en algodón blanco de los artículos europeos más interesantes que vieron. Cuando Cortés se enteró de que estos dibujos serían enviados al emperador, decidió darles cosas aún más impactantes para dibujar y causar una fuerte impresión en Moctezuma. Organizó a todo su ejército en formación de batalla y demostró una batalla real al estilo europeo. Los mexicanos quedaron tan abrumados por lo que vieron que algunos huyeron, otros cayeron al suelo en estado de shock, y algunos pensaron que todo era un espectáculo para su entretenimiento. Los artistas entonces tuvieron la oportunidad de capturar el poder aterrador y destructivo de la guerra europea. Dibujaron con manos temblorosas, y cuando sus dibujos estuvieron terminados, fueron enviados junto con los otros regalos por corredores rápidos al emperador. En México, había corredores veloces en todas las principales carreteras que llevaban desde las provincias más lejanas hasta la capital, listos para llevar noticias de cualquier evento que ocurriera en cualquier lugar. Unos días después, llegó la respuesta de Moctezuma. Como se esperaba, rechazó la reunión, pero para suavizar la negativa, envió verdaderos regalos reales. Pilpatoe y Teutile tenían la desagradable tarea de entregar tanto los regalos como la negativa. Sabiamente presentaron primero los regalos, con la esperanza de que ayudaran a Cortés a aceptar la mala noticia con más facilidad. 100 indios trajeron los regalos y los colocaron sobre esteras a los pies de Cortés. Los españoles miraban con avidez estas muestras de la riqueza del imperio. Había finas telas de algodón que brillaban como la seda, imágenes de animales, árboles y otras cosas naturales hábilmente hechas con plumas de colores, y deslumbrantes collares, brazaletes, anillos y otros adornos de oro. Pero, como el sol eclipsando a todas las demás luces del cielo, los artículos más impresionantes eran 2 grandes discos circulares, uno de oro macizo, que representaba al sol, y el otro de plata, que representaba a la luna. Para avivar aún más la codicia de los españoles, también se presentaron varias cajas llenas de piedras preciosas, perlas y pepitas de oro de los ríos y minas. Cortés aceptó los generosos regalos con gran respeto por el donante, pero luego los embajadores pasaron a la parte difícil de su misión. Explicaron que su gobernante, Moctezuma, no podía permitir que los soldados extranjeros se acercaran más a la capital ni que permanecieran más tiempo en el imperio mexicano. Pidieron a los españoles que se marcharan de inmediato. Aunque la solicitud era justa y razonable, Cortés actuó como si hubiera sido insultado. Respondió con más firmeza que antes, diciendo que no podía aceptar su respuesta. Insistió en que sería un deshonor tanto para él como para su rey si regresara sin haber conocido a Moctezuma. Los mexicanos, acostumbrados a la obediencia absoluta a su gobernante, se sorprendieron al ver a alguien desafiar la orden de su emperador. Tal audacia los dejó atónitos y les llevó un tiempo recuperarse. Cuando lo hicieron, pidieron a este atrevido europeo más tiempo para informar a Moctezuma de su persistencia. Cortés accedió, pero insistió en que no esperaría demasiado por una respuesta. Aunque parecía seguro en estas negociaciones, no estaba completamente seguro de su posición.
Sabía que se enfrentaba a un gobierno fuerte y bien organizado, y parecía increíblemente arriesgado desafiar a tal poder con solo un pequeño grupo de aventureros españoles. Aún así, Cortés estaba decidido a seguir adelante con su audaz plan, sin importar el costo. Tenía dos razones principales para esto. Primero, su celo religioso. Creía que estaría haciendo la obra de Dios al convertir a los nativos al cristianismo. Segundo, su situación incierta en casa. Después de su conflicto con el gobernador Velázquez al salir de Cuba, Cortés sabía que no podía regresar sin enfrentar un castigo. Como su vida estaba en peligro de cualquier manera, decidió que era mejor arriesgarse en esta aventura audaz que enfrentar una posible ejecución a su regreso. Desafortunadamente, algunos de sus hombres comenzaban a ponerse nerviosos, especialmente aquellos leales a Velázquez. Intentaron sembrar problemas entre los demás para obligar a Cortés a regresar a Cuba. Pero la promesa de tesoros interminables era tan tentadora que nada más parecía importar. Además, aún esperaban una respuesta positiva de Moctezuma. Finalmente llegó la respuesta, pero no era lo que esperaban. En lugar de asustarse por la obstinación de Cortés, Moctezuma decidió firmemente que los europeos debían marcharse. Teutí le entregó esta desagradable noticia, junto con más impresionantes regalos. Esta vez, Cortés decidió responder con menos arrogancia. Calmadamente dijo que era el deber de los cristianos enseñar a sus vecinos la verdadera religión, que mostraba el único camino hacia la felicidad. Esta era la razón por la que su gran rey lo había enviado, para guiar a Moctezuma y a su gente lejos de sus creencias erróneas, que los cristianos se sentían obligados a corregir. Así, Cortés reiteró su demanda de una reunión. Teutí apenas pudo contener su frustración mientras escuchaba a Cortés. Finalmente, se levantó enojado y declaró que, dado que las generosas ofertas del emperador habían fallado, las órdenes de su señor ahora se harían cumplir por la fuerza. Con estas palabras, salió furioso, seguido por todo su grupo y todos los mexicanos en la zona. Pronto, toda la región fue abandonada por los nativos. Esto fue más de lo que Cortés había esperado. Se sorprendió y su situación se volvió mucho más peligrosa. Estaba muy preocupado por lo que sucedería a continuación. El mayor problema que enfrentaban ahora era la falta de comida, que los amistosos nativos les habían proporcionado anteriormente. Los hombres descontentos en su ejército renovaron sus esfuerzos para obligar a Cortés a regresar a Cuba. Cortés, que era tanto valiente como astuto, investigó en secreto cómo se sentían sus hombres con la ayuda de sus seguidores cercanos. Cuando supo que los disidentes no estaban teniendo mucho impacto, llamó a los principales alborotadores, incluido un hombre llamado Ordaz, para reunirse con él. Los saludó de manera amistosa y les preguntó qué estaban planeando. No ocultaron sus intenciones e insistieron con firmeza en que deberían zarpar y regresar a Cuba. Cortés los escuchó en silencio. Luego, dijo que, considerando los peligros que enfrentaban, no podía oponerse a sus deseos como líder. Estaría de acuerdo en regresar. Luego anunció en todo el campamento que todos debían estar listos para embarcar en los barcos para el viaje de regreso a Cuba. Sabía que esto causaría un alboroto, y tenía razón. Los españoles, que habían estado imaginando riquezas ilimitadas desde su llegada, se sorprendieron al descubrir que sus aspiraciones descansaban sobre cimientos tan frágiles. La idea de que podrían regresar a casa incluso más pobres de lo que partieron, a pesar de sus esfuerzos y dificultades, era intolerable. Una oleada de ira y descontento por el aparente cambio de opinión de su líder se extendió rápidamente por todo el campamento. Cortés estaba complacido con esta reacción porque sabía que le ayudaría a lograr su objetivo. Con la ayuda de sus leales seguidores, alimentó aún más la frustración de los soldados. Se quejaron en voz alta de que la cobardía los estaba alejando del camino hacia la gloria y las riquezas. La tensión creció, y pronto hubo una fuerte demanda para que Cortés viniera a hablar con ellos. Esto era exactamente lo que Cortés quería. Apareció de inmediato.
luciendo muy sorprendido. Los soldados lo acusaron de carecer del valor necesario para llevar a cabo una misión que difundiría la verdadera religión y traería gran gloria y riqueza a su patria. Fueron más allá, declarando que estaban decididos a continuar este glorioso viaje y elegirían un nuevo líder, si él los abandonaba por miedo. Sus audaces palabras eran exactamente lo que Cortés quería escuchar, y los dejó hablar durante un tiempo, fingiendo estar sorprendido. Finalmente, respondió, expresando su asombro por lo que decían. Les aseguró que nunca había pensado en renunciar a tan grandes y bien fundadas esperanzas. Pero como le habían dicho que todo su ejército quería regresar, había decidido, a regañadientes, seguir sus deseos. En ese momento, los emocionados soldados gritaron al unísono que había sido engañado. Insistieron en que solo unos pocos cobardes habían tergiversado la resolución del ejército. Con fervor, los soldados proclamaron su disposición a sacrificar sus vidas por la gran visión de Cortés. Declararon: Guíanos adelante, valiente comandante. Prometemos nuestra lealtad inquebrantable y estamos listos para seguirte a través de cualquier peligro, por grande que sea. Nuestras vidas y fortunas están a tu disposición en la búsqueda de esta noble misión. Ya sea que enfrentemos mares traicioneros, tierras hostiles o temibles enemigos, no vacilaremos. Nuestra determinación es inquebrantable y nuestro valor, inigualable. A la gloria o a la tumba, marchamos detrás de ti. todo iba exactamente como Cortés había planeado. Con una expresión de alegría y satisfacción, elogió a sus soldados por su inquebrantable determinación y prometió cumplir sus deseos. Dijo que pondría fin a su estancia en esta región y llevaría a la mayor parte del ejército al corazón del país. Su decisión fue recibida con fuertes y entusiastas vítores. Ahora llegaba el acto final de su cuidadosamente planificada estrategia. Aunque Cortés seguía siendo su líder, su autoridad dependía por completo del apoyo de sus hombres. Los mismos soldados que lo habían elegido como su comandante también podían destituirlo si las cosas cambiaban. Para evitar esto, ideó un plan astuto. Estableció un cabildo para la nueva colonia, eligiendo miembros que le fueran leales. Tan pronto como se formó el cabildo y se reunieron los jueces, Cortés se presentó ante ellos, sosteniendo su bastón de mando. Después de que se le concediera permiso para hablar, se dirigió a ellos. Cortés dijo: Señores, a partir de ahora, los veo como los representantes de nuestro gran rey. Sus decisiones tendrán fuerza de ley. Estoy seguro de que es evidente para ustedes que nuestro ejército necesita un líder cuya autoridad no se base en los cambios de humor de los soldados. Me encuentro en una situación difícil. Dado que el gobernador ha cancelado mi nombramiento, tanto mi autoridad como mi posición son inciertas. Por lo tanto, siento que debo renunciar a mi mando, que se basa en fundamentos tan frágiles, y entregárselo a ustedes. Les pido que elijan a alguien, en nombre del rey, a quien consideren más digno de liderar. Por mi parte, estoy dispuesto a servir como un soldado ordinario, con el arma en la mano, para mostrar a mis compañeros lo que significa obedecer al líder elegido. Con estas palabras, besó su bastón de mando, lo entregó respetuosamente al presidente del cabildo, colocó su carta de renuncia sobre la mesa y salió de la sala. Los jueces entonces llevaron a cabo el plan. Por formalidad, aceptaron su renuncia, fingieron deliberar seriamente y finalmente tomaron una nueva decisión: reelegir por unanimidad a Cortés como comandante. Luego se convocó a todo el ejército, se anunció la decisión y fue recibida con un entusiasta aplauso de todos. Capítulo 4. Quemen los barcos, señores, porque estamos emprendiendo un camino sin retorno. Cortés era ahora el comandante oficial, liderando una fuerza de 600 soldados ávidos de riquezas, como lobos listos para atacar a los indefensos nativos mexicanos, que estaban tan indefensos como ovejas. El cabildo establecido por Cortés nombró al nuevo asentamiento Villarrica de la Vera Cruz, que significa
la ciudad rica de la verdadera cruz. La llamaron rica porque habían visto la riqueza del imperio mexicano a través de los regalos que recibieron y esperaban que pronto más tesoros de esta gente rica fluyeran hacia el asentamiento. Añadieron verdadera cruz porque habían desembarcado en el aniversario de la crucifixión. Este nombre reflejaba las dos principales motivaciones de los aventureros españoles: el deseo de riqueza y el fervor religioso. Estaban impulsados por una mezcla de avaricia y un deseo de convertir almas al cristianismo, una combinación de ambición mundana y misión espiritual, crueldad y una muestra de humanidad, junto con una codicia descarada y una piedad fingida. Los seguidores de Velázquez, que estaban descontentos en el campamento de Cortés, pronto se dieron cuenta de que habían sido engañados y empezaron a quejarse de nuevo. Cortés rápidamente arrestó a los que más hablaban y los puso encadenados a bordo de los barcos. Aquellos que se habían inclinado a simpatizar con los rebeldes fueron enviados bajo un líder de confianza, junto con varios soldados leales, a las áreas cercanas para recoger alimentos. Después de que regresaron con abundantes suministros y se sació el hambre de todos, pronto se reconciliaron. Todos reconocieron la autoridad de Cortés, convirtiéndose en sus seguidores más leales. Su destino ahora estaba ligado al de él, ya que habían tomado una decisión decisiva y tenían que seguirlo donde quiera que fuera. Una vez que se restableció la paz por completo, los españoles se prepararon para marcharse, y un afortunado suceso eliminó todos los obstáculos. Se encontraron con 5 mensajeros indios de un cacique, o jefe local, que vivía no muy lejos y quería hablar con el líder español. Cuando Cortés se reunió con ellos con la ayuda de su intérprete, se enteró de la buena noticia de que el cacique de Zempoala había escuchado acerca de las victorias de los españoles en Tabasco y quería formar una alianza amistosa con ellos. A través de más preguntas, Cortés descubrió que Moctezuma, el emperador a quien servía el cacique de Zempoala, era un gobernante orgulloso, duro y cruel. Era odiado y temido por todos sus súbditos, que solo esperaban una oportunidad para liberarse de su control. Cortés ocultó su entusiasmo ante esta información. Sabía que incluso el imperio más fuerte podía ser fácilmente derribado cuando había insatisfacción y tensión entre un gobernante y su pueblo. Con esta noticia, estaba más confiado que nunca en su misión, que podría haber parecido extremadamente temeraria sin este afortunado giro de los acontecimientos. Cortés envió de regreso a los mensajeros indios con cálidos saludos para ellos y su jefe, prometiendo visitarlos pronto. Para cumplir con este compromiso y explorar un sitio que recomendaron para un nuevo asentamiento, emprendió el viaje con todo su ejército, dando instrucciones a su flota para que navegara paralela a la costa. Al final de la primera jornada de marcha, llegaron a un pueblo indígena que estaba completamente desierto. Encontraron casas y templos vacíos, llenos de estatuas de dioses, restos de sacrificios humanos y algunos libros, los primeros descubiertos en América. Estos libros estaban hechos de pergamino o piel de animal recubiertos con goma y dispuestos en páginas. En lugar de letras, tenían dibujos y símbolos relacionados con la religión mexicana. Al día siguiente, Cortés continuó su marcha. Atravesaron amplias llanuras y bosques exuberantes llenos de plantas tropicales. Las ramas de los altos árboles estaban cubiertas de vides oscuras y retorcidas de color rojo oscuro y otras plantas de colores. La densa maleza de aloes espinosos, mezclada con rosas silvestres y madreselvas, creaba espesos matorrales casi impenetrables en algunas áreas. En medio de esta abundancia de fragantes flores, innumerables aves y enjambres de mariposas revoloteaban, mientras hermosos pájaros cantores llenaban el aire con música. Aunque los españoles no solían conmoverse por la belleza de la naturaleza, no pudieron evitar expresar su deleite mientras caminaban por este paraíso terrenal que les recordaba los hermosos paisajes de su tierra natal. Cortés se sorprendió al encontrar toda el área desierta, a pesar de que era el territorio del cacique de Zempoala.
Esto le pareció sospechoso, pero más tarde ese día llegaron 12 indios que llevaban provisiones enviadas por el cacique. Le pidieron a Cortés, en nombre de su jefe, que viniera a su ciudad, que estaba a solo un día de viaje. Le aseguraron que encontraría allí todo lo que él y sus hombres necesitaban. Cuando se les preguntó por qué el cacique no había venido a recibirlo personalmente, dijeron que era debido a una dolencia física. Cortés envió a 6 de los indios de regreso con su agradecimiento y mantuvo al resto como guías. Al día siguiente, la ciudad del cacique apareció a la vista, ubicada en un área fértil y agradable, y parecía bastante impresionante. Los exploradores que se adelantaron regresaron con gritos emocionados de que las murallas de la ciudad estaban hechas de plata maciza. Su entusiasmo rápidamente se convirtió en decepción al darse cuenta de su error. Las murallas estaban cubiertas de cemento blanco que brillaba intensamente bajo el sol, lo que había engañado a aquellos que soñaban constantemente con encontrar oro y plata. Cuando entraron en la ciudad, encontraron las calles y plazas llenas de nativos curiosos y desarmados que se comportaban con más calma de lo esperado para una multitud tan grande de incivilizados. Cuando se acercaban a la casa del cacique, el propio jefe apareció. Quedó claro por qué no había salido a recibirlos antes. Era tan extremadamente obeso que apenas podía caminar y necesitaba que sus sirvientes lo apoyaran y lo movieran. Su gran tamaño y movimientos torpes eran tan cómicos que a Cortés le costó evitar que sus hombres estallaran en carcajadas y mantener su actitud seria. A pesar de su apariencia, el atuendo del cacique era bastante espléndido. Llevaba un manto adornado con piedras preciosas, y sus orejas y labios estaban perforados y decorados con joyas. Su discurso de bienvenida, en contraste con su apariencia, fue inteligente y bien hablado, terminando con una invitación para que Cortés fuera su invitado y así pudieran hablar más a fondo. El resto del día se pasó disfrutando de comida y los abundantes frutos de la región. Durante su conversación, Cortés se aseguró de transmitir que había sido enviado por un gran rey del Este para acabar con la tiranía en esta parte del mundo. Esto animó al cacique a quejarse de la arrogancia y la injusticia de Moctezuma, a quien describió como un tirano cruel, cuyo gobierno era insoportable no solo para él, sino también para otros jefes bajo su control. Su ira era tan fuerte que incluso se le llenaron los ojos de lágrimas mientras hablaba de ello. Cortés trató de calmarlo y le prometió su protección, asegurándole que el poder de Moctezuma no le preocupaba en absoluto, ya que su poder, respaldado por el cielo, era invencible. Después de una cálida despedida del hospitalario jefe, Cortés continuó su marcha hacia Chiahuitzlán, el lugar que había elegido para un nuevo asentamiento. El viaje los llevó a través de llanuras fértiles y agradables bosques, y al final del día, vieron la ciudad en una colina rocosa. La gente local había huido, pero al llegar al mercado, 15 indios salieron de un templo para saludarlos. Aseguraron a los extranjeros que su gobernador y toda la gente regresarían si se les garantizaba su seguridad. Cortés prometió que no se haría daño a nadie, y pronto el cacique y su pueblo superaron sus miedos y regresaron. Cortés se alegró al ver que el cacique de Zempoala también estaba allí. Apenas había comenzado su conversación cuando surgieron más quejas sobre el duro gobierno de Moctezuma. Al escuchar estas quejas por segunda vez, Cortés los consoló y renovó sus promesas de protección. Mientras tanto, algunos indios susurraron algo a los dos caciques, dejándolos conmocionados. Se levantaron aterrorizados y se marcharon rápidamente. Sin saber qué estaba sucediendo, Cortés y sus hombres lo siguieron y pronto supieron la razón de su miedo. 6 representantes de Moctezuma, vestidos con ropas espléndidas y acompañados de muchos esclavos que sostenían sombrillas de plumas sobre sus cabezas, pasaron por el campamento español, lanzando miradas despectivas a Cortés y a sus oficiales. Su arrogancia enfureció a los soldados y fue difícil evitar que atacaran a los mexicanos. Marina, que había sido enviada para averiguar más,
regresó con la noticia de que estos enviados habían reprendido duramente a los dos caciques por su traición al dar la bienvenida a los extraños, declarados enemigos de Moctezuma. Como castigo por su deslealtad, junto con el tributo habitual, debían entregar a 20 indios como sacrificio para apaciguar a los dioses ofendidos. Cortés estaba furioso, pero sabiamente contuvo su ira. Reafirmó a los caciques que estarían seguros y les ordenó que trajeran ante él a los enviados de Moctezuma, encadenados para que se explicaran. Los caciques, acostumbrados a obedecer a su emperador sin cuestionarlo, dudaron, pero Cortés dio la orden con tanta firmeza que no se atrevieron a negarse. Los mensajeros fueron arrestados sin ninguna participación visible de los españoles. Los caciques estaban dispuestos a ir más allá y tratar a los cautivos como Moctezuma había planeado tratar a su propia gente. Pero Cortés se negó a permitir tal crueldad y ordenó a sus hombres que custodiara a los prisioneros. Cortés quería evitar cualquier hostilidad abierta con el poderoso Moctezuma. Astutamente planeó que pareciera que no tenía nada que ver con el incidente y esperaba ganar el favor de Moctezuma, mostrándose útil. Para hacer esto, llamó a 2 de los prisioneros por la noche, les dijo que eran libres y les ordenó que dijeran a Moctezuma que él trataría de asegurar la liberación de los demás. También, al día siguiente, les dijo a los indios que los prisioneros se habían escapado. Poco después, también liberó a los prisioneros restantes. Este movimiento astuto funcionó tal como Cortés había esperado. Mientras tanto, Cortés encontró otros caciques en las montañas cercanas que también odiaban a Moctezuma y querían escapar de su opresivo gobierno. Todos estos líderes, que formaban parte de la gran tribu totonaca, hicieron acuerdos con Cortés, rechazaron la autoridad de Moctezuma y se declararon súbditos del rey de España. Con esta nueva alianza, se hicieron planes para establecer una ciudad en el nuevo asentamiento. Se mantuvo el nombre de Villarrica de la Vera Cruz, pero hoy se conoce simplemente como Veracruz. Cada soldado del ejército español ayudó a construir los muros y las estructuras de la nueva ciudad, y nadie se negó a trabajar, especialmente porque el propio Cortés dio ejemplo ayudando. El trabajo progresó rápidamente y en poco tiempo el lugar estaba lo suficientemente fortificado como para resistir ataques de los indios. Durante este tiempo, los enviados de Moctezuma habían regresado y dieron el informe que Cortés había esperado. Su relato alivió la ira de Moctezuma, que inicialmente había estado furioso y había ordenado reunir un gran ejército para destruir a los extranjeros y sus aliados indios. Sin embargo, su actitud cambió y decidió intentar medios más pacíficos para que estos temidos extranjeros se marcharan. Para lograr esto, envió mensajeros con valiosos regalos. Se eligieron a 2 jóvenes príncipes, parientes del emperador, para entregarlos. Llegaron al campamento español justo cuando se estaban completando las fortificaciones. Presentaron los costosos regalos, agradecieron a Cortés por ayudar a liberar a los prisioneros y le pidieron cortésmente que abandonara el territorio de su emperador. Cortés se dirigió a los enviados de Moctezuma con el siguiente discurso. Lamento que detener a los enviados de su señor haya causado angustia al emperador. Sin embargo, ellos mismos se lo buscaron con una demanda inhumana, una que espero que se haya hecho sin el conocimiento de su emperador. Permítanme ser claro. Mi fe cristiana prohíbe la práctica bárbara del sacrificio humano y tengo el deber de evitarla siempre que sea posible. Para enmendar cualquier ofensa percibida hacia el emperador, he liberado a los prisioneros. También he tomado bajo mi protección a los caciques de Zempoala y Chiahuitzlán, ya que nos dieron una cálida bienvenida, a diferencia de Teutile. Confío en que su emperador, en su sabiduría, perdonará su impulsividad. Sepan esto, no puedo abandonar sus tierras todavía. Estoy aquí en una misión de suma importancia de parte de mi gran rey. Debo reunirme con su emperador cara a cara antes de regresar a casa. Un soldado europeo nunca elude su deber ni desobedece la orden de su soberano.
Los mensajeros quedaron asombrados por la calma y dignidad con la que Cortés dio su respuesta. Se marcharon, llenos de admiración por su valentía y sintiendo en secreto desprecio por su gobernante, y contaron todo lo que habían visto y oído. La nueva ciudad española estaba ahora bien defendida, y Cortés se centró en completar otras tareas importantes. La suerte parecía estar de su lado, pero su intenso fervor religioso casi arruinó todo. Escuchó que se planeaban sacrificios humanos en uno de los templos de sus aliados. Furioso de que tal acto cruel pudiera ocurrir justo bajo su nariz, se apresuró al templo con algunos soldados y amenazó con quemar el lugar si no liberaban a las víctimas de inmediato. Pero no se detuvo ahí. Exigió que los sacerdotes quitaran sus ídolos y abandonaran su falsa religión, aunque todavía no conocían otra. Los sacerdotes cayeron a sus pies, llorando y suplicando, mientras los caciques temblaban de miedo. Cuando se negaron a quitar sus ídolos, Cortés ordenó a sus soldados hacerlo por la fuerza. Los sacerdotes rápidamente tomaron las armas y, en cuestión de momentos, Cortés y su pequeño grupo se vieron rodeados por una enorme multitud, lo suficiente como para asustar incluso al más valiente. Pero Cortés se mantuvo tranquilo y les advirtió que la primera flecha disparada resultaría en la muerte de sus caciques y en la destrucción de todos ellos. Sus soldados avanzaron para cumplir sus órdenes. En poco tiempo, los ídolos fueron derribados, seguidos por los vasos sagrados y el altar. Todos fueron destruidos y el templo fue limpiado. Las manchas de sangre en las paredes fueron lavadas y una imagen de la Virgen María fue colocada en lugar de los ídolos. Los atónitos indios esperaban que el fuego del cielo cayera en cualquier momento para vengar este insulto a sus dioses. Pero no pasó nada, y los españoles continuaron su trabajo con valentía y confianza ante todos. Esto sacudió la fe de los nativos y los hizo pensar. Poco a poco, comenzaron a creer que los españoles eran dioses en sí mismos, más poderosos que los suyos. La vacilación de los nativos fue breve. Reunieron los restos de sus ídolos y los arrojaron al fuego con repulsión. Posteriormente, el templo fue consagrado como una iglesia cristiana y, el mismo día, dedicado a los ritos católicos romanos. Los indios observaron estas ceremonias desconocidas con intensa curiosidad, aunque no comprendían su significado. Cortés apenas había escapado del problema que causaron sus intensas acciones religiosas, cuando enfrentó otra amenaza igualmente grave. Algunos de los soldados y marineros, cansados de deambular sin cesar y preocupados por los peligros de marchar hacia la capital, habían conspirado en secreto contra él. Planeaban apoderarse de un barco, regresar a Cuba y contarle al gobernador sobre las acciones de Cortés. Afortunadamente, el plan fue descubierto a tiempo. Cortés arrestó rápidamente a los cabecillas y los castigó debidamente. Sin embargo, sabía que el descontento aún persistía entre sus hombres. Pensó mucho en cómo manejarlo y finalmente ideó un plan audaz pero arriesgado para acabar con cualquier pensamiento de rebelión. Decidió eliminar su última oportunidad de retirada destruyendo la flota. Esto obligaría a sus hombres a darse cuenta de que no tenían otra opción que avanzar hacia la capital mexicana o enfrentarse a la muerte, dejándolos con solo dos opciones: la victoria o la derrota. Se necesitó mucho coraje para llevar a cabo este plan, pero convencer al resto del ejército fue un desafío aún mayor. Afortunadamente, Cortés era tan astuto como valiente. Comenzó desmantelando los barcos. Hizo que se retirara el aparejo y todos los materiales valiosos, incluidos los cañones, y los llevaran a tierra. Luego, hizo que los carpinteros navales inspeccionaran los cascos, y ellos informaron que los barcos estaban en tan mal estado que no podían repararse. Con esto, Cortés logró inspirar a sus soldados con tanta determinación que ellos mismos destruyeron los barcos, eliminando su última vía de escape si la misión fallaba, y llevaron las tablas y maderas a tierra. Solo se salvó un barco para los propósitos de Cortés. Aunque había sido nombrado líder por un cabildo que él había establecido,
lo cual no era mucho más válido que si se hubiera nombrado él mismo. Cortés quería hacer oficial su autoridad. Para asegurar su posición, decidió enviar el barco restante de regreso a España para buscar la aprobación de la corte española de todas sus acciones hasta ahora, liberarse de cualquier obligación con Velázquez y solicitar un nombramiento como gobernador absoluto del imperio que pretendía conquistar. Cortés sabía que solo había una manera de lograr su objetivo: enviar al gobierno pruebas concretas de la riqueza que podría asegurarles. Para que esta prueba fuera convincente, decidió enviar todos los regalos que habían recibido de Moctezuma y pidió que todos los involucrados, oficiales, soldados y marineros, contribuyeran con su parte. Fue una demanda difícil, pero Cortés asumió el riesgo y tuvo éxito. Junto con estos regalos, Cortés envió una carta al emperador. En ella, detalló todo lo que había sucedido: sus descubrimientos, batallas e interacciones con los nativos, su conversión al cristianismo, sus luchas y dificultades, y mucha información sobre las tierras que había explorado. Explicó los problemas que enfrentó con el gobernador de Cuba y las medidas tomadas para establecer asentamientos. Pidió al emperador que aprobara todo lo que se había hecho hasta ahora y que reconociera su autoridad. Mientras tanto, confiaba en que, con la ayuda de sus valientes compañeros, podría poner el vasto imperio indio bajo el control de la corona castellana. Los funcionarios de Villarrica también escribieron una carta similar a la de Cortés y la terminaron con una fuerte declaración criticando el mal liderazgo de Velázquez, su corrupción, sus planes para obtener beneficios personales y su desprecio por los intereses de la corona. Junto con estas dos cartas, se envió una tercera en nombre de los ciudadanos soldados de Villarrica, expresando su lealtad a su soberano y pidiéndole que confirmara a Cortés como su líder. El barco, cargado con estos valiosos regalos y dirigido por nobles de confianza, salió de Villarrica de la Veracruz el 26 de julio de 1519. Siguiendo órdenes estrictas, ancló brevemente en la costa norte de Cuba, pero afortunadamente logró evitar a los perseguidores de Velázquez. Cortés luego se preparó para marchar tierra adentro. Su ejército consistía en 500 infantes, 15 jinetes y 6 cañones, unos 50 hombres, en su mayoría aquellos que no eran aptos para marchar, junto con 2 caballos, se quedaron como parte de la guarnición en Veracruz. Incluyendo a sus aliados nativos, Cortés tenía alrededor de 1,300 hombres y 1,000 tamanes, o porteadores, que se encargaban de llevar los suministros y el equipo necesarios. En esa región, donde no había caballos ni animales de carga, estos porteadores se usaban para transportar bienes de un lugar a otro. Para salvaguardar a los que quedaron atrás, Cortés llevó consigo a 50 destacados indios locales como rehenes, aunque ellos no eran conscientes de su condición de tales. Capítulo 5. El gobierno de un líder que puede forjar alianzas con extraños en tierras extranjeras. El pequeño ejército partió de Zempoala el 16 de agosto de 1519. El primer día de su viaje transcurrió sin incidentes, ya que viajaron a través del territorio de su aliado, el cacique. Fueron recibidos con amistad y hospitalidad. Finalmente, llegaron a las fronteras de la tierra montañosa de Tlaxcala. La gente de esta región era conocida por su increíble valentía y, lo más importante, su amor por la libertad. Se habían liberado valientemente del dominio mexicano y habían mantenido una república durante mucho tiempo. Representantes de diferentes partes del país se reunían en Tlaxcala, la capital, donde estos jefes formaban un consejo para crear leyes para toda la nación. El gobierno tenía una estructura aristocrática y la gente era orgullosa, ferozmente independiente, valiente y siempre lista para la batalla. A pesar de los repetidos esfuerzos de Moctezuma por conquistarlos o corromper a sus líderes, los tlaxcaltecas permanecieron invictos, aferrándose a su preciosa libertad. Cortés esperaba ganarse como aliados a un pueblo tan fuerte. Así que,
Cuando llegó a sus fronteras, decidió enviar una delegación amistosa, siguiendo las costumbres locales con todas las ceremonias habituales. Eligió a 4 hombres prominentes de Zempoala para esta misión, y Marina se preparó para pronunciar un discurso importante a los tlaxcaltecas, que tenía que memorizar. Los mensajeros llevaban largas capas de lana. Llevaban una gran concha en el brazo izquierdo como sustituto de un escudo y una flecha con plumas blancas dobladas hacia abajo en la mano derecha. Esto era un símbolo de paz. Una flecha con plumas rojas habría significado guerra. Vestidos de esta manera, partieron con confianza, creyendo que estarían seguros siempre que se mantuvieran en el camino principal, donde su vestimenta los protegería. Cuando los 4 mensajeros llegaron a Tlaxcala, fueron llevados a un edificio especial preparado para la audiencia. Al día siguiente, el consejo, que estaba en sesión, les pidió que entregaran su mensaje. Los miembros más antiguos del consejo se sentaron en asientos bajos hechos de madera rara. Con gran respeto, los mensajeros se cubrieron la cabeza con sus capas, levantaron sus flechas en alto y se acercaron. Los miembros del consejo se levantaron ligeramente de sus asientos y los mensajeros hicieron una reverencia a su manera única. Con pasos lentos, se dirigieron al centro de la sala. Se arrodillaron y esperaron con los ojos bajos el permiso para hablar. Una vez concedido, se sentaron con las piernas cruzadas y Marina comenzó su discurso. Marina declaró: «Noble república, gente valiente y poderosa, sus amigos y aliados, los caciques de Zempoala y las montañas, les envían saludos y les desean abundantes cosechas y la derrota de sus enemigos. También traen noticias de gente extraordinaria que ha llegado a nuestra tierra desde donde sale el sol. Estas personas parecen más dioses que humanos. Han cruzado el mar en grandes barcos y llevan armas que traen el trueno y el relámpago de los cielos. Dicen que sirven a un Dios más grande que el nuestro, un Dios que se opone a la tiranía y al sacrificio humano. Su líder es un mensajero de un rey poderoso que está obligado por su fe a corregir los males y el sufrimiento causados por Moctezuma. Este líder ya nos ha liberado. Ahora necesita pasar por su tierra en su camino a México y desea comprender cómo este tirano los ha perjudicado para poder defender sus derechos, así como los suyos, y tratar cualquier otro asunto relacionado con su viaje. Viene con intenciones amistosas y no pide más que un paso seguro por su tierra. Pueden estar seguros de que solo busca lo mejor para ustedes, que sus armas son herramientas de justicia y que su gente es naturalmente pacífica y solo usará su fuerza contra aquellos que primero los ofendan o ataquen». Después de que terminó el discurso, los mensajeros se arrodillaron, hicieron una profunda reverencia, se volvieron a sentar con las piernas cruzadas y esperaron una respuesta. Los miembros del consejo primero respondieron informalmente, agradeciéndoles por la información. Dijeron que discutirían la solicitud de Cortés y proporcionarían una respuesta clara más tarde. Los mensajeros fueron entonces despedidos y el consejo comenzó sus discusiones. Las opiniones estaban divididas. Algunos querían la paz, mientras que otros querían la guerra. Liderando la facción de guerra estaba Xicotencatl, un joven audaz e impetuoso que estaba ansioso por desenvainar su espada. Su lado tenía la mayoría, por lo que decidieron detener a los mensajeros con varios pretextos mientras se preparaban para la batalla. Pasaron 8 días, y Cortés y sus aliados comenzaron a preocuparse por la demora. Decidieron avanzar para averiguar qué había sucedido con sus mensajeros y su misión. No habían avanzado mucho antes de encontrarse con un grupo de nativos armados que ofrecieron una fuerte resistencia. Se desató una batalla, y a pesar de ser superados en número 10-1, los españoles, protegidos por su armadura, solo sufrieron algunas heridas leves, mientras que los nativos fueron gravemente derrotados. Después de esta primera victoria, Cortés continuó avanzando hacia el interior. Al día siguiente, 2 de sus mensajeros regresaron, acompañados por algunos tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas culparon del ataque del día anterior a sus aliados, los otomíes,
afirmando que los otomíes habían actuado por su cuenta y pagaron por ello con la muerte de su líder más valiente. Después de esta breve explicación, los tlaxcaltecas se marcharon sin dar ninguna indicación clara de sus intenciones. El misterio detrás de su comportamiento pronto se reveló. Al día siguiente, cuando los españoles se acercaban a Tlaxcala, los otros 2 mensajeros regresaron, luciendo miserables. Cayeron a los pies de Cortés, llorando, y se aferraron a sus rodillas, explicando que los tlaxcaltecas los habían traicionado. Dijeron que los habían encadenado para sacrificarlos a los dioses, pero lograron escapar durante la noche. Advirtieron que los tlaxcaltecas estaban planeando sacrificar a todo el ejército español. Ahora, sabiendo a qué atenerse, Cortés decidió enfrentarse al peligro de frente, sin importar cuán grande fuera. Avanzó y pronto apareció un enorme ejército de tlaxcaltecas armados y sus aliados, liderados por el feroz Xicotencatl. La batalla que siguió fue intensa, y en un momento, un pequeño error casi llevó a la destrucción de las fuerzas de Cortés. Un jinete español cargó demasiado lejos en las densas filas del enemigo y quedó rodeado. Fue herido varias veces, y su caballo resultó tan gravemente herido que cayó muerto. Los indios cortaron la cabeza del caballo, la pusieron en una lanza y la pasearon para mostrar a todos que el monstruo, que habían pensado que era invencible, sí podía ser matado. Ver esto llenó a los indios de un increíble coraje, y lucharon con tal ferocidad que los españoles apenas pudieron contenerlos. Justo cuando parecía que los españoles estaban condenados, los gritos de guerra de los nativos se detuvieron de repente, y la lucha llegó a un final inesperado. Oyeron cuernos que sonaban una retirada y observaron cómo el vasto ejército enemigo comenzaba a retirarse. La razón de este cambio repentino, como revelaron más tarde los prisioneros, fue que muchos de sus principales líderes habían caído y no pudieron encontrar reemplazos de inmediato. Mientras tanto, consideraron la cabeza del caballo su mayor trofeo. El mismo Xicotencatl la tomó y la envió al consejo como prueba de su victoria. Cortés entonces fortificó su posición en un lugar estratégico e intentó una vez más convencer a los tlaxcaltecas de hacer la paz. Envió a algunos de sus prisioneros de vuelta con ofertas de paz y advertencias sobre las terribles consecuencias que enfrentarían si continuaban luchando. Xicotencatl, furioso ante estas ofertas, trató cruelmente a los mensajeros y los envió de regreso a Cortés con un mensaje. Regresaría a la mañana siguiente con un enorme ejército, capturaría a todos los españoles y los sacrificaría a sus dioses. Esta noticia estaba lejos de ser tranquilizadora, pero venía con un consuelo peculiar. Xicotencatl envió más de 300 pollos y una abundancia de otras provisiones, aparentemente para asegurarse de que el enemigo estuviera bien alimentado antes de su matanza. Los españoles, divertidos por esta absurda muestra de arrogancia, disfrutaron gustosamente del festín, una comida que los fortalecería para la inminente batalla. Fiel a su palabra, Xicotencatl apareció al amanecer con una gran fuerza de guerreros. La batalla comenzó de nuevo con intensos combates en ambos bandos. Durante mucho tiempo, el resultado pareció incierto, pero al final, las tácticas europeas prevalecieron a pesar del número abrumador y el feroz coraje del enemigo. Los tlaxcaltecas se retiraron y los españoles mantuvieron su posición. Incluso después de esta tercera derrota, los tlaxcaltecas no se desanimaron. Ahora estaban más convencidos que nunca de que los europeos eran todos hechiceros, que no podían ser derrotados por medios normales, y que la magia de estos enemigos debía ser contrarrestada por sus sacerdotes. Estos sacerdotes, que afirmaban poder ver el futuro y realizar hazañas extraordinarias, fueron consultados por el consejo. Los sacerdotes ofrecieron este consejo. Los españoles son hijos del sol. Durante el día, su madre, el sol, les da fuerza, haciéndolos invencibles. Pero de noche, cuando la influencia del sol se desvanece,
sus poderes desaparecen y se vuelven como cualquier otro hombre. Los supersticiosos tlaxcaltecas creyeron esto por completo y se apresuraron a utilizar este descubrimiento, lanzando un ataque nocturno. Pero Cortés estaba demasiado vigilante y preparado para ser sorprendido por tal táctica. Colocó a sus exploradores y guardias cuidadosamente para asegurarse de que tendría advertencia inmediata de cualquier movimiento y pudiera responder rápidamente. Cuando los tlaxcaltecas lanzaron su ataque, encontraron a los españoles ya armados y listos. A pesar de sus desesperados esfuerzos, finalmente se vieron obligados a retirarse con grandes pérdidas. Los tlaxcaltecas ahora estaban completamente desconcertados. Estaban convencidos de que los españoles eran más que humanos. ¿Cómo podría ser de otra manera si en cada batalla ellos perdían miles de hombres, mientras los españoles no perdían a un solo soldado? El mayor problema que inquietaba a los tlaxcaltecas era la fiabilidad de sus dioses. Comenzaron a darse cuenta de que necesitaban deshacerse de sus sacerdotes engañosos y detener la práctica del sacrificio humano. Su siguiente paso fue enviar un impresionante grupo de sus personas más importantes a pedir la paz. Vestidos con ropas ceremoniales y adornados con plumas blancas, símbolo de la paz, se dirigieron al campamento español, mostrando signos de profundo respeto desde la distancia. A intervalos, se detenían, tocaban el suelo y luego sus labios. Repitieron esto varias veces hasta llegar a las fortificaciones, donde quemaron incienso y realizaron los mismos gestos de reverencia. Cortés los recibió con una presencia severa y autoritaria para infundir miedo y les ordenó que hablaran. Ellos obedecieron, comenzando con esta notable declaración. Si ustedes son dioses crueles y vengativos, les ofrecemos estos 5 esclavos para que puedan beber su sangre y comer su carne. Si son dioses amables, les traemos incienso y plumas blancas. Si son hombres, les presentamos carne, pan y frutas para que coman. Continuaron pidiendo perdón por la hostilidad previa de su pueblo y solicitando la paz. Cortés, manteniendo aún su actitud severa, los criticó duramente por rechazar sus anteriores ofertas de amistad. Sin embargo, agregó que estaba dispuesto a olvidar el pasado si mantenían la paz y reparaban sus ofensas en el futuro. Con estas palabras, los despidió. Cuando esta respuesta fue llevada de vuelta a Tlaxcala, el Consejo emitió una orden general para que todas las personas de la zona proporcionaran alimentos y suministros al campamento de estos extraños maravillosos, sin aceptar ningún pago. La orden fue seguida con tanta disposición y rapidez que sorprendió a los españoles. 2 días después, una gran y impresionante procesión se acercó al campamento desde Tlaxcala. La forma en que los nativos estaban vestidos mostraba que venían en paz, y Cortés instruyó a sus hombres para que los recibieran sin ninguna señal de desconfianza. Liderando esta delegación estaba el valiente Xicotencatl, acompañado por 50 de las personas más importantes, todos vestidos con espléndidos atuendos. Xicotencatl llevaba una larga capa militar blanca, decorada con plumas y piedras preciosas. Alto y esbelto, tenía una presencia fuerte y enérgica que hablaba de dignidad y coraje. Después de mostrar respeto a Cortés según la costumbre local, se sentó casualmente sin pedir permiso. Sin rodeos, asumió toda la responsabilidad por las hostilidades recientes, explicando que creía que los españoles eran aliados de Moctezuma, su enemigo. Se entregó voluntariamente a su conquistador, aceptó toda la responsabilidad por sus acciones, pidió perdón y prometió mantener la paz en nombre del Consejo, los nobles y el pueblo. También invitó a Cortés y a todo su ejército a Tlaxcala y se ofreció a ser su anfitrión. Cortés quedó impresionado por la honestidad, valentía y franqueza del joven guerrero y no pudo evitar expresar su admiración por él. Sin embargo, aún lo regañó por la feroz resistencia que había presentado, concluyendo con la seguridad de que aceptaría la invitación para visitar Tlaxcala en unos días. Mientras todo esto sucedía, llegaron mensajeros de Moctezuma con más regalos y más súplicas para que Cortés no fuera a México. Su objetivo principal
Sin embargo, era evitar que Cortés se aliara con los tlaxcaltecas. Para lograr esto, le contaron terribles historias sobre lo poco confiables que eran los tlaxcaltecas. Pero Cortés ignoró sus advertencias, confiado en que no tenía más que temer de los planes secretos de los tlaxcaltecas que de luchar contra ellos en batalla abierta. Los tlaxcaltecas estaban preocupados porque Cortés no había venido a verlos de inmediato. Supusieron que los mensajeros de Moctezuma lo habían puesto en su contra. Para disipar cualquier duda, el Consejo de Tlaxcala al completo decidió ir al campamento de Cortés y ofrecerse como rehenes. La procesión fue grandiosa y digna, con todos vestidos con los ropajes blancos de la paz y cada funcionario cargado en una litera. La figura más notable de este grupo era el padre de Xicotencatl, un anciano que era ciego pero aún de mente aguda. Se sentó junto a Cortés, lo abrazó calurosamente y tocó su cara y su cuerpo para hacerse una idea de su apariencia. El discurso que pronunció fue tan poderoso y sincero que se erige como un ejemplo de verdadera elocuencia. El padre de Xicotencatl dijo: Gran general, ya sea que seas un dios o un mortal, ahora tienes al Alto Consejo de Tlaxcala en tus manos, y te ofrecemos nuestros símbolos de lealtad. No estamos aquí para excusar los errores de nuestra nación, solo para esperar que nuestra honestidad pueda aliviar tu enojo. No solo hemos abandonado la idea de la guerra contra ti, sino que también hemos venido a pedir la paz. Sabemos que Moctezuma quiere que seas su aliado, pero si lo escuchas, recuerda que él es nuestro enemigo. No te pedimos que nos ayudes contra él. Somos lo suficientemente fuertes para defendernos, pero nos entristecerá si confías en sus promesas porque conocemos su engaño. Aunque soy ciego, veo claramente el desastre que te espera si lo haces. Buscamos la paz contigo a menos que Moctezuma lo impida. ¿Por qué debería él controlar tus acciones? ¿Por qué no nos concedes la paz? ¿Por qué no honras nuestra ciudad con tu presencia? Estamos listos para ganar tu amistad y confianza o para poner nuestra libertad en tus manos. Elige ahora. No hay término medio. Debemos ser tus verdaderos amigos o tus siervos. Esta sincera súplica del anciano fue imposible de resistir. Cortés accedió a todas sus peticiones. Solo pidió que proporcionaran personas para ayudar a transportar su equipaje y suministros pesados. A la mañana siguiente, llegaron 600 porteadores, todos dispuestos a llevar las cargas más pesadas. La entrada de los españoles a Tlaxcala fue como un desfile de victoria. Las calles estaban llenas de multitudes jubilosas. El ruido de los gritos y las celebraciones era tan fuerte que la gente no podía oírse hablar. Las jóvenes cubrieron a los recién llegados con flores, y los sacerdotes en sus ropas ceremoniales quemaron incienso. Todo el consejo y los líderes del pueblo les dieron una cálida bienvenida. En todas partes había un sentido de confianza, paz y armonía. Se preparó un lugar adecuado para los españoles, a quienes los tlaxcaltecas llamaban teules, o seres divinos. Tan pronto como Cortés se instaló, colocó guardias en todas las entradas. Esto preocupó a los tlaxcaltecas, quienes lo vieron como una señal de desconfianza. Pero cuando se les dijo que esto era una práctica estándar para los soldados europeos, incluso en tiempos de paz, ya no se preocuparon. El propio Xicotencatl incluso adoptó la práctica para su ejército. Cortés se dio cuenta cada vez más del valor de tener a esta nación guerrera como aliada. Instruyó a sus hombres para que los trataran justa y amablemente y hizo todo lo posible para fortalecer la confianza y el respeto que ya había ganado. Capítulo 6. Únete a nosotros o muere. La Revolución Europea en América. Los españoles hicieron una breve pausa en Tlaxcala después de su arduo viaje, y la vida entre los lugareños fue bastante pacífica. Algunas hijas de los jefes tlaxcaltecas se casaron con oficiales españoles, y de estos matrimonios han descendido notables familias españolas. Los caciques no ofrecieron a sus hijas a Cortés, ya que creían que estaba casado con Marina, también conocida como Malinace, ya que siempre se le veía con ella.
Pero el tiempo de descanso tenía que terminar. Cortés comenzó a prepararse para marchar hacia México con su ejército, ahora acompañado por una fuerza adicional de 6,000 valientes guerreros tlaxcaltecas. Mientras se preparaba, otro grupo de mensajeros llegó de parte de Moctezuma. Traían costosos regalos en bandejas de oro elaboradas con gran habilidad, junto con lienzos y telas con plumas bellamente bordados. Los mensajeros hablaron nerviosos, pidiéndole a Cortés que no se aliara con los bajos y bárbaros tlaxcaltecas y que, en cambio, viajara con su ejército a Cholula. Dijeron que el emperador había ordenado que allí se le diera una bienvenida adecuada y que sus soldados serían bien atendidos. Los tlaxcaltecas desconfiaban de esta invitación. Estaban seguros de que Moctezuma estaba planeando una trampa y rogaron a Cortés que no arriesgara los peligros que, según ellos, le aguardaban en Cholula. Cortés agradeció a sus aliados indios por su preocupación, pero les aseguró que los soldados europeos no estaban acostumbrados a evitar el peligro, sin importar cuán grande fuera. Inmediatamente levantó el campamento y marchó hacia Cholula. La recepción en Cholula fue cálida y respetuosa. Sin embargo, los aliados tlaxcaltecas, que eran enemigos jurados de los cholultecas, no fueron permitidos entrar en la ciudad y tuvieron que acampar justo fuera de las murallas. Habían aprendido de sus amigos europeos cómo fortificar su posición y rápidamente pusieron ese conocimiento en práctica. Después de unos días de descanso, comenzaron a suceder cosas que confirmaron las sospechas de los tlaxcaltecas. Los suministros de alimentos comenzaron a escasear, los líderes cholultecas parecían más fríos, y los representantes de Moctezuma se reunían frecuentemente con ellos. Luego, 2 tlaxcaltecas se infiltraron en la ciudad disfrazados y le dijeron a Cortés que habían visto a muchas mujeres y niños huyendo de la ciudad por la noche, hacia áreas cercanas. También supieron que 6 niños habían sido sacrificados en un templo principal, un ritual que normalmente se realizaba antes de un ataque planeado. Le advirtieron que estuviera en guardia. Mientras Cortés estaba en máxima alerta, tratando de descubrir las intenciones de los cholultecas, un giro del destino reveló todo. Una mujer cholulteca de alto rango, que había desarrollado un afecto por Marina, la intérprete, quiso salvar a su nueva amiga de la masacre planificada. Le contó en secreto a Marina sobre el plan, instándola a huir mientras pudiera. Marina, astuta y profundamente leal a los españoles, fingió aceptar la advertencia de la mujer y la convenció de compartir todos los detalles de la trama. Descubrió que en el día fijado para la masacre, una fuerza de soldados mexicanos estaría oculta cerca de Cholula, lista para atacar en el momento adecuado. Planeaban cavar agujeros en las calles y cubrirlos ligeramente para hacer que los caballos tropezaran y cayeran, y apilar piedras y otras armas en los tejados para lanzarlas sobre los españoles, asegurando así su destrucción. Marina transmitió rápidamente esta información a Cortés, quien no perdió tiempo en planear una manera de detener el desastre inminente. Su primer paso fue presionar a la mujer india y a 2 sumos sacerdotes, usando tanto amenazas como sobornos, para que confesaran plenamente el complot. Luego, decidió convertir la situación en un ejemplo para advertir a Moctezuma y a sus seguidores contra cualquier complot futuro. Para hacer esto, organizó a sus tropas y a los empoaltecas en formación de batalla en el patio del gran edificio donde se alojaban. Instruyó a los tlaxcaltecas que entraran en la ciudad tan pronto como oyeran el primer disparo de cañón y que atrajeran a los principales líderes cholultecas a los cuarteles españoles, donde serían arrestados. Con todo listo, Cortés dio la señal de ataque y comenzó la masacre. Los españoles y zempoaltecas avanzaron, mientras los tlaxcaltecas entraron en la ciudad desde diferentes direcciones. Avanzaron por las calles con una intensidad feroz, dejando innumerables cuerpos a su paso. Los líderes locales estaban tan conmocionados que apenas podían levantar sus temblorosas manos para defenderse. Un grupo de soldados mexicanos intentó protegerlos, pero fueron rápidamente derrotados. Para evitar ser asesinados, ellos y muchos lugareños corrieron a un templo en busca de refugio.
Cortés dirigió a sus hombres en formación cerrada hacia el templo y gritó que cualquiera que saliera y se rindiera pacíficamente sería perdonado. Solo una persona aceptó su oferta. El resto parecía preferir morir antes que ceder. Entonces, Cortés cometió un acto tan terrible que es difícil recordarlo sin sentir un profundo sentido de lástima y horror. Prendió fuego al templo, y todos los que estaban atrapados dentro fueron quemados vivos. Esta horrenda matanza continuó durante 2 días enteros, 2 días de saqueo, incendios y asesinatos. Sin embargo, Cortés había ordenado que se perdonara a las mujeres y los niños. Finalmente, cuando la venganza pareció completa y el deseo de saqueo fue satisfecho, la masacre llegó a su fin. Los líderes capturados fueron liberados, y Cortés los reprendió por su traición, alegando que hizo necesario el derramamiento de sangre. Luego, les ordenó que llamaran de vuelta a las personas que habían huido y restauraran el orden en la ciudad. Se anunció un perdón general y pronto un temor casi reverencial hacia los españoles, y su poder se apoderó de los cholultecas supervivientes. En pocos días, la ciudad arruinada volvió a llenarse de gente, todos mostrando obediencia sumisa a quienes habían matado a sus parientes y destruido su templo. Solo 14 días después de entrar en Cholula, Cortés decidió continuar la marcha hacia la capital, no queriendo perder más tiempo. El ejército se puso en marcha. Cortés siempre estaba donde más se le necesitaba, a veces al frente, a veces atrás, alentando a los débiles, empujando a los rezagados y tratando de infundir a todos la misma determinación que él tenía. Cada noche, hacía sus rondas para asegurarse de que todos estuvieran en su puesto. Una noche, su diligencia casi le costó la vida cuando se acercó demasiado a un guardia que no lo reconoció en la oscuridad y le apuntó con una ballesta. Un rápido grito de la contraseña de la noche lo salvó justo a tiempo. El ejército avanzó con determinación, y cuanto más se adentraban en el país, más confiado estaba Cortés en el éxito de su misión. En todas partes, escuchaba quejas sobre el gobierno opresivo y la crueldad de Moctezuma. Muchos gobernadores locales estaban ansiosos por liberarse de su control. A medida que los españoles se alejaban de las tierras llanas y agradables, entraron en una región montañosa que separaba las vastas mesetas de México y Puebla. Cuanto más subían, más frío y agudo se volvía el aire. Los vientos helados que soplaban desde las montañas hacían temblar a los soldados, incluso en sus gruesos uniformes de lana, y entumecían las extremidades de hombres y caballos. Su camino los llevó entre 2 de las montañas más altas de América del Norte, el Popocatépetl, la montaña humeante, e Iztaccíhuatl, la Dama Blanca. Los nativos consideraban al Popocatépetl sagrado y nunca habían intentado escalarlo, temiendo a los dioses que vivían allí. Sin embargo, este miedo misterioso y el amor por la aventura hicieron que algunos caballeros españoles estuvieran ansiosos por lograr lo que los lugareños pensaban que era imposible y mortal. Cortés los alentó, queriendo mostrar a los indios que sus hombres no temían nada. El capitán Ordaz, junto con 9 españoles y algunos tlaxcaltecas que habían reunido el valor, decidieron escalar la montaña. Después de superar muchos obstáculos, llegaron a los 13,000 pies. En este punto, los indios, asustados por los extraños sonidos retumbantes del volcán, se negaron a continuar. Los europeos, sin embargo, se acercaron más al cráter, pero el humo, las chispas y las cenizas los obligaron a retroceder. El ejército continuó su viaje a través de colinas y profundos valles. Después de mucho esfuerzo, fueron recompensados con una vista impresionante que hizo que todos sus esfuerzos valieran la pena. Ante ellos se extendía una vasta y hermosa tierra con un gran lago que parecía un mar. Alrededor del lago había muchas ciudades y pueblos impresionantes, y en el centro de todos ellos se encontraba la capital, brillando con sus numerosos templos y torres. Habían llegado al Valle de México, también conocido por los locales como Tenochtitlan. Los europeos estaban tan asombrados por la vista de esta magnífica región
que apenas podían creer lo que veían. Todos los peligros pasados parecían desvanecerse y ahora estaban listos para cualquier cosa. Cortés notó su emoción y los guió cuidadosamente a lo largo del lago hacia la grandiosa capital. De repente, apareció una gran multitud que venía desde la capital para encontrarse con ellos. Había más de 1000 personas, claramente de alta alcurnia, vistiendo elegantes capas y decoraciones de plumas. Se acercaron al ejército español en respetuoso silencio, mostrando profunda reverencia al informar a Cortés que el propio Moctezuma venía en camino. Luego, vino la vanguardia de la capital, 200 hombres, todos vestidos con atuendos idénticos y adornados con plumas. Llegaron descalzos en parejas, y cuando llegaron al frente del ejército español, se colocaron de manera que permitieran una vista de la magnífica procesión detrás de ellos. En medio de la multitud, Moctezuma estaba sentado en una silla de manos de oro, llevada por 4 nobles de alto rango. Otros sostenían un dosel bellamente elaborado sobre él, hecho de un fino material bordado con plata y decorado con plumas verdes. Al frente de esta gran procesión, había 3 oficiales que sostenían bastones de oro, que levantaban ceremoniosamente a intervalos. A esta señal, todos se inclinaban y cubrían sus rostros, como si no fueran dignos de mirar a su venerado gobernante. Cuando la procesión estuvo lo suficientemente cerca, Cortés desmontó de su caballo y rápidamente avanzó para saludar a Moctezuma. Al mismo tiempo, Moctezuma bajó de su silla, apoyándose en los hombros de 2 príncipes, y caminó lentamente y con gran dignidad para encontrarse con el temido extranjero. Sus seguidores colocaban alfombras en el suelo para que él caminara, de modo que sus pies no tocaran el suelo. Cortés lo recibió calurosamente e hizo una profunda reverencia al estilo europeo. Moctezuma respondió con una reverencia que, en su cultura, mostraba el mayor respeto. Se besó la mano y luego tocó el suelo con ella. Este acto de humildad de un gobernante tan orgulloso, que normalmente saludaba incluso a las imágenes de sus dioses con solo un gesto de cabeza, asombró a los mexicanos. Comenzaron a creer aún más que estos extraños no eran hombres comunes, sino seres divinos. La palabra teules, que significa dioses, se mencionaba a menudo entre ellos. Sobre su armadura, Cortés llevaba un collar hecho de joyas de imitación que planeaba presentar al emperador. Después de que terminaron los saludos formales, tomó este collar y lo colocó alrededor del cuello de Moctezuma. El emperador pareció complacido con este gesto y ordenó que le trajeran uno de sus valiosos ornamentos, un collar hecho de raras conchas, con 4 cangrejos de oro colgando de cada lado. Le entregó esto a Cortés, lo que sorprendió aún más a su gente. Moctezuma parecía tener unos 40 años. Era de estatura media y algo delgado. Tenía una presencia imponente y un rostro agradable, y su piel no era tan oscura como el típico tono amarillento marrón de otros mexicanos. Llevaba una larga capa hecha de lana fina, ricamente adornada con perlas y gemas. En su cabeza llevaba una corona de oro que se parecía mucho a una mitra de obispo. Sus zapatos estaban hechos de placas de oro macizo con correas y hebillas de oro. Luego, Moctezuma llevó a su invitado a la ciudad. Era un lugar grande y bullicioso. Según los historiadores españoles, la ciudad tenía 20.000 casas de techo plano y muchos templos y palacios que eran más impresionantes en tamaño y belleza que cualquier cosa que los españoles hubieran visto en el Nuevo Mundo. Moctezuma asignó uno de los más grandes de estos palacios a Cortés como su cuartel general y lo acompañó allí. Una vez que llegaron, Moctezuma se retiró, diciendo que necesitaba tiempo para descansar, e invitó a Cortés a sentirse tan cómodo como si estuviera entre su gente. Como era su costumbre, Cortés fortificó el palacio colocando guardias y posicionando cañones en todas las entradas. Instruyó a sus oficiales y soldados para que mantuvieran una vigilancia constante. Esa misma tarde, Moctezuma y su gran séquito regresaron a visitar a su invitado de honor, Cortés. Cuando le informaron de su llegada, Cortés fue al patio. Saludó a Moctezuma con una profunda reverencia
y lo escoltó a sus aposentos. El emperador mexicano se sentó cómodamente y le pidió a Cortés que hiciera lo mismo. Los asistentes de Moctezuma se alinearon en un lado de la habitación, mientras que los españoles se colocaron en el otro. Marina, la intérprete, estaba cerca, lista para traducir. Moctezuma comenzó un discurso formal, esforzándose mucho por disipar cualquier sentimiento negativo que Cortés pudiera haber tenido debido a rumores falsos. Moctezuma dijo: Algunos han afirmado que soy uno de los dioses, mientras que otros me han retratado falsamente como un tirano orgulloso y cruel. Ambas historias son falsas. Desmentir una también desmentirá la otra. Con estas palabras, se arremangó e invitó a Cortés a ver y sentir por sí mismo que estaba hecho de carne y hueso, como cualquier otro hombre, un hecho que Cortés nunca dudó. Continuó asegurando a Cortés que los rumores sobre su supuesta tiranía, difundidos por sus enemigos, carecían de fundamento. Después de estos comentarios iniciales, Moctezuma compartió sus pensamientos sobre la llegada de los españoles y su propósito al venir. Moctezuma dijo: Tenemos antiguas historias transmitidas de generación en generación que nos cuentan que nuestros antepasados vinieron de un lugar lejano y conquistaron estas tierras, que ahora están bajo mi dominio. Su líder fue el gran Quetzalcóatl, quien, después de fundar nuestro imperio, partió para explorar otras tierras hacia el este. Él profetizó que un día, un pueblo descendiente de él regresaría y cambiaría nuestras leyes y forma de gobierno. Por todo lo que he escuchado sobre su llegada y lo que he visto con mis propios ojos, parece claro que ustedes son los descendientes de este gran antepasado. Por eso los he recibido no como extranjeros, sino como familia. Los reconozco como representantes del gran gobernante del Este, y ni yo ni mi pueblo desafiaremos su autoridad. Cortés se alegró mucho con esta noticia, que se alineaba perfectamente con sus planes. Refuerzó la creencia de Moctezuma, convenciéndolo de que la profecía de Quetzalcóatl se había cumplido y que él y sus españoles eran, de hecho, sus descendientes. Cortés añadió: Entretanto, aunque está claro que el gran monarca del Este, a quien sirvo humildemente, tiene un derecho legítimo sobre todas sus tierras, él está demasiado lejos para hacer valer ese derecho directamente. Todo lo que pide de usted y de su pueblo es que abandonen sus creencias falsas y acepten la verdadera fe que él me ha enviado a proclamar. Ustedes viven bajo una religión equivocada, adorando ídolos sin vida hechos por sus propias manos. Solo hay un Dios verdadero, el creador y soberano de todo. No tiene principio ni fin, y creó todo el universo de la nada. El sol ardiente que nos ilumina, la tierra y todo lo que hay en ella, y al primer hombre del cual todos descendemos. Todos debemos reconocer esta primera causa de todo. Por lo tanto, el rey, mi señor, lo invita a usted, el gran emperador, y a todo su pueblo, a abrazar este entendimiento y construir una relación de amistad y hermandad con él. Él desea formar una alianza amistosa que siempre les traerá grandes beneficios. Moctezuma estaba visiblemente perturbado por el discurso de Cortés. Escuchar insultos hacia sus dioses fue casi demasiado para él, y apenas pudo contener su impaciencia hasta que Cortés terminó. Cuando Cortés concluyó, Moctezuma se levantó rápidamente y respondió que, aunque agradecía la oferta de amistad de un príncipe descendiente de Quetzalcóatl, tal amistad podía existir sin abandonar a sus dioses por el dios adorado por los españoles. Con eso, puso fin a la reunión y, después de entregar algunos valiosos regalos, regresó a su palacio. Al día siguiente, Cortés, acompañado de sus principales oficiales, fue a ver al emperador nuevamente, esta vez con aún más ceremonia. Esta segunda reunión duró más que la primera. Moctezuma preguntó extensamente sobre las costumbres y el modo de vida europeos. Sin embargo, Cortés dirigió la conversación persistentemente hacia la religión, condenando especialmente la espantosa práctica del sacrificio humano. Al final de la reunión, Moctezuma decidió mostrar a sus invitados la grandeza de sus templos. Los llevó al más grande de todos
y los sacerdotes permitieron a los españoles entrar con la condición de que se comportaran respetuosamente. El propio Moctezuma les explicó todo, nombrando a los dioses, siendo el dios principal Huitziliputzli, y describiendo los rituales para cada deidad. Horrorizado por estas prácticas paganas, Cortés pidió si podía colocar la cruz de Cristo en el templo, creyendo que mostraría a la gente que sus dioses no tenían poder. Moctezuma se disgustó profundamente con esta solicitud, y los sacerdotes quedaron conmocionados. Sin embargo, Moctezuma pronto recuperó la compostura y dijo con calma que esperaba que sus invitados mostraran el mismo respeto por el templo que habían mostrado por él. Luego se retiró, diciendo a los españoles que eran libres de regresar a sus aposentos, pero que él se quedaría para buscar el perdón de sus dioses por su extraordinaria paciencia. Los mexicanos seguían una religión aterradora centrada en el sacrificio humano. A menudo libraban guerras contra tribus vecinas solo para capturar prisioneros y sacrificarlos en sus altares, y luego comérselos. Durante las batallas, perdonaban la vida de sus enemigos solo para matarlos más tarde de una manera más horrible con los cuchillos de los sacerdotes. El número de estas víctimas podía llegar a miles en un solo día, con algunos historiadores estimando hasta 25,000. Si la nación estaba en paz por demasiado tiempo y no había suficientes prisioneros para ofrecer como sacrificios, los sacerdotes informaban al emperador que los dioses estaban hambrientos. Esto llevaba al emperador a emitir una proclamación, difundiendo la palabra por toda la tierra de que los dioses estaban listos para un banquete, lo que señalaba el inicio de la guerra contra sus vecinos. Una vez capturados suficientes prisioneros, los sacerdotes comenzaban sus espantosos rituales. Es innegable que las diversas crueldades infligidas a los nativos por los despiadados conquistadores europeos fueron profundamente injustas. Sin embargo, en comparación con las horribles prácticas que tuvieron lugar antes de la llegada de los españoles, podría argumentarse que, en algunos aspectos, estas personas desafortunadas ganaron más de lo que perdieron bajo el dominio español. La alegría de Cortés por su éxito hasta ese momento se veía ahora ensombrecida por las preocupaciones sobre la arriesgada situación en la que se había metido. Sabía que tal vez había asumido más de lo que podía manejar y que su destino, junto con el de su ejército, estaba en manos de un gobernante cuyas verdaderas intenciones eran cada vez más inciertas. Desde el principio, los tlaxcaltecas le habían advertido que el verdadero objetivo de Moctezuma, al invitarlo a la capital, era atraparlo allí sin posibilidad de escape. La forma en que Moctezuma actuaba y la disposición única de su capital hacían que estas advertencias parecieran creíbles. Si los calzadas, las únicas rutas de entrada y salida de la ciudad que se construyeron a lo largo del lago, fueran destruidas, Cortés se dio cuenta de que estaría completamente aislado del mundo exterior y rodeado por una vasta cantidad de enemigos, contra los cuales su valentía y sus armas podrían ser inútiles. En esta situación tensa, llegaron algunas noticias inquietantes desde Veracruz. Después de que Cortés se fuera a la región, Cuauhpopoca, uno de los generales mexicanos, decidió castigar a la gente local que se había rebelado y se había aliado con los españoles. Escalante, el gobernador de Veracruz, sintió que era su deber proteger a sus aliados. Liderando su pequeño grupo, junto con los 2 únicos caballos restantes, se enfrentó al enemigo en batalla. Aunque logró mantener su posición, él y otros 7 resultaron gravemente heridos. Aún peor, uno de sus caballos fue muerto y uno de sus hombres fue capturado. Los mexicanos rápidamente mataron al español capturado y enviaron su cabeza a diferentes ciudades para demostrar que los españoles no eran invencibles. Finalmente, este macabro trofeo llegó a la capital. Naturalmente, Cortés se sintió profundamente perturbado por estas nuevas amenazas y pasó la noche pensando urgentemente en formas de evitarlas. Por la mañana, llamó a algunos de sus leales aliados tlaxcaltecas para averiguar lo que habían visto o escuchado sobre los planes secretos de Moctezuma. Sus relatos confirmaron sus temores y reforzaron su determinación de llevar a cabo su plan.
informaron que los altos funcionarios habían estado actuando de manera sospechosa durante varios días, que la cabeza cortada de un español había sido enviada por las provincias y que Moctezuma había ordenado mantener esto en secreto. Finalmente, dijeron que habían escuchado que ya se estaban haciendo preparativos para destruir las calzadas. Esta información fue suficiente para Cortés. Tomó una decisión y convenció a sus oficiales de que no había otra salida, salvo el audaz plan que había ideado. Capítulo 7. La guerra de los españoles en América y el encuentro del Nuevo Mundo con el único Dios verdadero. Cortés convocó a sus oficiales a un consejo de guerra y expuso el peligro que enfrentarían si Moctezuma decidiera atacar. Todos coincidieron en que debían actuar. Algunos sugirieron salir de la ciudad y cruzar las calzadas antes de que fueran cortadas. Otros propusieron retirarse con el permiso de Moctezuma. Sin embargo, ambas opciones parecían arriesgadas. Salir podría parecer una retirada, lo que podría llevar a una batalla con los mexicanos y a una pérdida de respeto entre sus aliados. Entonces, Cortés presentó un plan audaz, inspirado por la desesperación. Propuso hacer de Moctezuma un prisionero, permitiéndole conservar su título y apariencia de poder, pero gobernando a través de él. El reciente ataque de Cuauhpopoca, del que Cortés creía que Moctezuma era responsable, les dio la excusa que necesitaban para esta acción. Después de que el Consejo estuvo de acuerdo con este plan, comenzaron los preparativos. Toda la fuerza se puso en alerta en un patio cerrado, lista para acudir en ayuda del general en cualquier momento. Se enviaron pequeños grupos a controlar las calles que conducían al palacio de Moctezuma. Esto no causó ninguna alarma, ya que la vista de españoles armados era ahora común en la ciudad. A la hora habitual en que Cortés visitaba a Moctezuma, fue al palacio con 5 de sus oficiales y 30 de sus soldados más valientes. Esto tampoco levantó sospechas, ya que una escolta militar formaba parte de su rutina normal. Como siempre, Cortés fue recibido calurosamente y escoltado a las cámaras de Moctezuma, con sus oficiales e intérprete. Cuando los sirvientes se retiraron, comenzó el tenso encuentro. Con una expresión de enojo, Cortés acusó a Moctezuma de estar detrás del ataque de Cuauhpopoca, que había violado la paz, atacado a los aliados de los españoles y asesinado brutalmente a un español, cuya cabeza había sido enviada por todo el país como advertencia. Cortés dijo que tal acto era un insulto a su rey, el gobernante más grande de la tierra, y exigió justicia. Moctezuma quedó tan sorprendido que palideció, pero juró por todo lo sagrado que no tenía nada que ver con el ataque. Para probar su inocencia, ordenó de inmediato que Cuauhpopoca y los implicados fueran llevados a México encadenados. Cortés, suavizando su tono, dijo que él personalmente estaba satisfecho, pero que sus soldados seguían enfadados. Nunca creerían que el ataque sucedió sin la aprobación de Moctezuma, a menos que él demostrara su lealtad y amistad, quedándose en los cuarteles españoles durante unos días, donde podrían honrarlo adecuadamente. Moctezuma se mostró sorprendido y furioso ante esta extraña demanda. Se quedó mudo, como una estatua, mientras Cortés intentaba convencerlo de que la solicitud de sus soldados no era irracional. Explicó que Moctezuma se quedaría en uno de sus palacios, solo en diferentes habitaciones. Finalmente, Moctezuma encontró su voz y con dignidad regia declaró: El gobernante del Imperio Mexicano no se somete voluntariamente a la prisión. Incluso si yo aceptara, mi pueblo nunca toleraría tal indignidad. Cortés, sin querer usar la fuerza, trató de persuadir e intimidar a Moctezuma para que aceptara. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Después de 3 horas de discusión infructuosa, Velázquez de León, un joven y temperamental oficial español, perdió la paciencia y gritó. Velázquez dijo: ¿Por qué perder tiempo con tantas palabras? Atrapémoslo o acabemos con él. Moctezuma preguntó qué se había dicho, y Marina, la intérprete, explicó, agregando que temía por su vida si se negaba. Al darse cuenta de la grave situación, el valor de Moctezuma falló.
Entendió que estaba a merced de hombres poderosos y que negarse por más tiempo podría llevar a peores consecuencias. Cediendo a la presión, Moctezuma se levantó e informó a Cortés que confiaría en las promesas del español y lo acompañaría. Moctezuma luego convocó a sus principales funcionarios y les dijo que pasaría unos días con sus invitados por razones importantes. Los funcionarios quedaron atónitos, pero no se atrevieron a desafiar la decisión de su gobernante. Levantaron la litera que llevaba al desafortunado emperador, ahora prisionero bajo la custodia española, lejos de su pueblo. Tan pronto como la noticia se difundió por la ciudad, las calles se llenaron de multitudes. Algunos gritaban, otros lloraban y algunos se arrojaban al suelo en desesperación. Pero Moctezuma trató de calmarlos. Apareció con una sonrisa, agitó la mano y les aseguró que no era un prisionero, sino que estaba visitando a los españoles voluntariamente por unos días. Esto alivió un poco los temores de la multitud, y los españoles se trasladaron a sus cuarteles con su cautivo. Moctezuma fue a una habitación en la que solía quedarse, y los soldados españoles lo trataron con el mayor respeto, como había ordenado Cortés. Su primera acción allí fue emitir una orden, frente a Cortés, a sus guardias para que trajeran a Quauhpopoca y a los otros culpables a la ciudad encadenados. Finalmente, Quauhpopoca, su hijo y 5 de sus principales seguidores fueron llevados a México. Cortés celebró un consejo de guerra, y estos hombres fueron condenados a ser quemados vivos. Para humillar aún más al ya humillado Moctezuma y burlarse de su antigua autoridad, Cortés, frente a todo el pueblo, ordenó que se vaciara el arsenal de Moctezuma. Se hizo una gran pila con las lanzas, escudos y otras armas del imperio, que luego se utilizaron para quemar a los condenados. Estos hombres no eran verdaderamente criminales, solo habían seguido las órdenes de su gobernante. Las armas que una vez se destinaron a defender el imperio, ahora eran una hoguera. Una gran multitud observaba en silencio aturdido, sin saber cómo reaccionar mientras se llevaba a cabo la sombría ejecución. En ese mismo momento, Cortés, con varios oficiales y un soldado que llevaba grilletes de hierro, marcharon hacia la habitación de Moctezuma. Lo confrontó con enojo, acusando al aterrorizado gobernante de ser el verdadero criminal, el responsable de los actos cometidos por aquellos que ahora ardían afuera. Antes de que Moctezuma pudiera responder, Cortés se dio la vuelta y el soldado cerró las cadenas de hierro en las muñecas del emperador. Moctezuma se quedó allí en shock, incapaz de hablar o moverse, casi entumecido por el miedo. Finalmente, soltó un grito fuerte, creyendo que él también sería llevado a su muerte. Lo que hizo esta escena aún más desgarradora fue el comportamiento de sus leales asistentes. Se recostaron en silencio y dolor a sus pies, sus lágrimas cayendo al suelo. Intentaron aliviar su sufrimiento levantando las cadenas y colocando un paño suave entre el metal y su piel para que no sintiera la dura mordida del hierro. Era una visión que conmovería incluso al corazón más frío. Una vez terminada la ejecución, Cortés se acercó a Moctezuma de una manera más amigable y le dijo que se había hecho justicia. Luego, ordenó que le quitaran las cadenas. El devastado y humillado gobernante se sintió abrumado por el alivio y la alegría. Abrazó repetidamente a su opresor, expresando su profunda gratitud por ser liberado. En su inmenso alivio, el desafortunado monarca parecía olvidar que las cadenas recién retiradas podrían fácilmente volver a colocarse, tal vez más apretadas que antes. Cortés tomó una serie de audaces pasos para someter al pueblo mexicano completamente a su control. Envió a algunos de sus oficiales por todo el país, tanto para aprender más sobre las diferentes provincias como para descubrir dónde se podían extraer oro y plata. También manipuló a Moctezuma para que reemplazara a sus funcionarios más capaces y valientes por hombres más débiles y menos inteligentes, que serían más fáciles de controlar para los españoles. Finalmente, Cortés hizo una demanda que quizás fue la más humillante de todas. Insistió en que Moctezuma se declarara públicamente vasallo del rey de España y aceptara pagar un tributo anual como señal de sumisión.
¿Qué podía hacer Moctezuma? Su libertad e incluso su vida estaban en manos de Cortés. Sabía que no tenía más remedio que aceptar estas duras demandas. Moctezuma convocó a los líderes de su imperio. Les recordó la antigua profecía, que ahora se estaba cumpliendo, y anunció que él y su imperio eran ahora súbditos del gran rey del Este, a quien afirmaba ser descendiente de su ancestro común. Mientras hablaba, sus ojos se llenaron de lágrimas, mostrando cuán dolorosa era esta decisión para él. Los mexicanos reunidos murmuraban en voz baja. El asombro y la ira eran evidentes en sus rostros y parecían dispuestos a defender a su emperador y su imperio por la fuerza. Pero Cortés logró calmar su enojo y evitar cualquier levantamiento, asegurándoles que su rey no tenía planes de arrebatarle el imperio a Moctezuma, sino que simplemente quería protegerlo. Esta promesa, junto con la actitud de Moctezuma, ayudó a aliviar la tensión. Las ceremonias que los españoles habían organizado para marcar la sumisión de Moctezuma se llevaron a cabo sin problemas. Moctezuma confirmó su lealtad dando un generoso regalo e instruyó a los líderes de su tierra a hacer lo mismo. Ahora que México era una provincia española, Cortés pasó a dividir el botín. Los tesoros se dividieron en 5 partes, una para el rey de España, otra para él como comandante, una tercera reservada para compensar a aquellos que habían pagado por su equipo, y el resto se repartió entre los soldados. Sin embargo, la cantidad que cada soldado recibió fue menor de lo que habían esperado, lo que causó descontento. Para calmarlos, Cortés generosamente cedió parte de su parte. Moctezuma, como sabemos, había cedido a todas las demandas que se le hicieron, pero, para sorpresa de Cortés, hubo una cosa que se negó a hacer: abandonar sus propias creencias religiosas y las de su pueblo. Ninguna cantidad de persuasión o amenazas pudo cambiar su opinión. Frustrado por los crueles rituales, Cortés, junto con algunos de sus oficiales, fue a ver a Moctezuma y exigió que se destinara parte del templo principal para el culto cristiano. Moctezuma se mostró horrorizado ante la petición y respondió que los mexicanos nunca permitirían tal violación de su templo. Resistirían y habría mucho derramamiento de sangre porque temían la ira de sus dioses. Cuando Cortés sugirió usar solo una torre del templo para el culto cristiano, Moctezuma dijo que consultaría a los sacerdotes. Los sacerdotes aceptaron y se concedió una de las torres sagradas para tal propósito. Esta noticia trajo gran alegría a los españoles. El área fue limpiada, se instaló un altar con una cruz y una estatua de la Virgen María, y se redecoraron las paredes. Los soldados entraron en una procesión de celebración, asistieron a la misa y cantaron el Te Deum, con lágrimas de gratitud. Así, los sonidos del culto cristiano se mezclaron con los salvajes cánticos de los sacerdotes nativos que alababan a Anahuac, el dios de la guerra. Esta tensa situación no podía durar mucho. Los mexicanos estaban profundamente ofendidos de que su religión fuera irrespetada. Comenzaron a ver más claramente la arrogancia de estos extraños y a pensar en cómo deshacerse de ellos. Los sacerdotes y líderes, que ahora se reunían con el cautivo Moctezuma con más frecuencia en privado, exigían venganza por el insulto a sus dioses, dejando a Moctezuma en una situación cada vez más difícil y peligrosa. ¿Qué podía hacer? ¿A dónde podía recurrir? Finalmente, decidió tomar un camino intermedio, que creía era la opción más segura. Llamó a Cortés. Cortés, cuyas sospechas ya estaban despertadas por estas reuniones privadas, tomó la precaución de llevar consigo a 12 de sus hombres más valientes. Sus preocupaciones aumentaron cuando entró en la habitación de Moctezuma y vio una seriedad en su rostro que nunca había visto antes. Su sorpresa creció cuando Moctezuma tomó su mano, lo apartó y, en un tono casi amenazante, le dijo que, dado que la misión para la cual su maestro lo había enviado ahora estaba completa, debería considerar marcharse pronto. Ante esta inesperada respuesta, y aún más desconcertado por la expresión severa y el tono firme que la acompañaban, Cortés se volvió hacia sus hombres
y ordenó en voz baja que todo el ejército se armara de inmediato. Luego, con calma y una actitud casual, se volvió hacia Moctezuma y le dijo que nada deseaba más que regresar a su tierra natal. Sin embargo, dado que todos sus barcos habían sido destruidos, necesitaría construir nuevos y requeriría ayuda para eso. Moctezuma no pudo ocultar su felicidad. Abrazó a Cortés, lo colmó de afecto y le aseguró que su decisión satisfaría tanto a sus sacerdotes como a su pueblo, que estaban ansiosos porque los extraños se fueran. Cortés ahora entendía claramente cómo se sentían los sacerdotes y el pueblo, y se dio cuenta de que la única forma de escapar del peligro que enfrentaba él y sus planes era mediante un engaño continuo. Ordenó públicamente que se construyeran nuevos barcos, pero en secreto instruyó a los constructores de barcos para que retrasaran el trabajo de todas las maneras posibles, esperando que llegaran refuerzos de España mientras tanto. Pero, como si el castigo divino lo alcanzara por sus acciones engañosas, algo sucedió poco después que echó por tierra todos sus planes. Moctezuma lo convocó urgentemente y le mostró una pintura hecha al estilo mexicano sobre tela blanca. Representaba 18 barcos europeos. La noticia había sido traída al emperador por mensajeros rápidos, informando que estos barcos estaban anclados en su costa. Cortés estaba entusiasmado con la noticia, esperando que esos barcos hubieran traído la confirmación desde España de su nombramiento como gobernador de las nuevas tierras. Pero quedó impactado cuando, unos días después, se enteró por Sandoval, el gobernador de Veracruz, de que la flota había sido enviada por Velázquez con el único propósito de capturarlo y llevarlo de vuelta a Cuba para ser juzgado. Como sabemos, Cortés había enviado un barco a España con muestras de las riquezas de México con la intención de asegurar su nombramiento. Los comandantes de ese barco, Montejo y Puertocarrero, recibieron órdenes estrictas de no detenerse en Cuba. Debían evitar la isla por completo y navegar alrededor de Florida a través del estrecho de las Bahamas. Sin embargo, Montejo, quien tenía propiedades en Cuba, decidió tontamente visitar su hacienda antes de dirigirse a España. Apenas llegó a la costa cuando Velázquez se enteró. Furioso, Velázquez envió rápidamente 2 barcos fuertes para capturar el barco de Cortés y a todos los que estaban a bordo. Afortunadamente, se enteraron de esto a tiempo y lograron escapar a España sin ser atrapados. Velázquez estaba ahora más enfurecido que nunca. Decidió lanzar una poderosa flota, cazar a Cortés y hacerle pagar. Mientras preparaba esta expedición, recibió noticias de España de que el barco de Cortés había llegado sano y salvo, y también se enteró exactamente de dónde estaba Cortés y de cuán exitoso había sido hasta ese momento. Esto aceleró aún más la preparación. La flota consistía en 18 barcos que transportaban 900 soldados, 18 jinetes y 12 cañones. Para esa época, era una fuerza formidable, el doble del tamaño del ejército de Cortés. Una vez que todo estuvo listo, Velázquez nombró a Narváez, un hombre audaz, fogoso e implacable, como comandante con el título de vicegobernador de las tierras descubiertas por Cortés. Narváez zarpó de Cuba en marzo de 1520. A finales de abril, Cortés recibió la noticia de su llegada. Cortés se encontraba ahora en una situación difícil que se volvía más peligrosa cada día. ¿Se atrevería a enfrentarse a una fuerza europea que duplicaba la suya? ¿Debería quedarse en México? Si lo hacía, corría el riesgo de ser atacado por 2 poderosos enemigos al mismo tiempo, ya que era probable que, una vez que los mexicanos se dieran cuenta de que estaba en peligro, rápidamente tomarían las armas contra él. En este estado de incertidumbre, seguía recibiendo informes preocupantes. Supo que algunos de sus soldados desertaban hacia Narváez y le contaban todo lo que quería saber. También se enteró de que Narváez iba por ahí declarando que Cortés y sus hombres eran traidores que habían intentado conquistar a los mexicanos sin el conocimiento o la aprobación de su soberano, y que él había sido enviado para arrestarlos y llevarlos encadenados para ser castigados.
Narváez instaba a Moctezuma y al sufrido pueblo mexicano a unirse con él para capturar a esta banda de ladrones. Naturalmente, esto era una gran noticia para Moctezuma y su oprimido pueblo. Su entusiasmo y disposición para ayudar a Narváez eran evidentes en todas partes. Mientras tanto, Cortés negaba firmemente todas las afirmaciones que Narváez estaba difundiendo y aseguraba a los mexicanos que estos europeos eran sus buenos amigos, todos súbditos leales del mismo señor, y que él y sus hombres pronto se irían con ellos. Pero, a pesar de su aparente calma, Cortés estaba profundamente preocupado. Mientras sopesaba todas las formas posibles de escapar de estos peligros, finalmente se decidió por un plan que parecía tanto inteligente como audaz. Primero, trataría de llegar a un acuerdo amistoso con Narváez. Si eso fallaba, lo enfrentaría. Cortés intentó negociar, pero fracasó. El impulsivo Narváez rechazó cualquier tipo de acuerdo, creyendo que sería fácil derrotar a Cortés y su pequeño grupo de hombres. Sin otra opción, Cortés se preparó para defenderse lo mejor que pudiera. Puso a Alvarado, un valiente oficial bien considerado por los mexicanos, a cargo de la capital, dejándole con 150 hombres. Cortés les dio instrucciones claras de mantener la calma y actuar pacíficamente durante su ausencia y de tratar a Moctezuma con respeto, ya que el emperador había aceptado permanecer bajo la protección española hasta el regreso de Cortés. Con su pequeña fuerza dividida, el atrevido Cortés estaba ahora listo para enfrentarse a un enemigo que no solo lo superaba en número, sino que también estaba decidido a destruirlo. Capítulo 8. Los españoles en ascenso, el nuevo emperador de los aztecas y un nuevo virus para ellos. Narváez se había trasladado a Zempoala, mientras que Sandoval, dejando la colonia de Veracruz bajo la protección de sus aliados, se apresuró a unirse con Cortés. Se encontraron a unas 12 millas de Zempoala, sumando su número total a apenas 250 hombres. Cortés siguió avanzando hasta estar a solo una milla de Zempoala. Narváez, que no sentía más que desprecio por Cortés, decidió enfrentarlo de inmediato y avanzó con su fuerza mucho más grande. Ese día, una tormenta feroz azotó la zona y Cortés eligió una posición estratégica al otro lado de un arroyo crecido donde Narváez no podía verlos. Frustrados por el clima y pensando que no había ningún enemigo cerca, los soldados de Narváez murmuraban diciendo: ¿Por qué debemos quedarnos aquí, luchando contra estos elementos duros, cuando no hay señales de nuestros adversarios? Es una locura agotarnos de esta manera. Regresemos al refugio de Zempoala, donde podremos descansar y recuperarnos. Por la mañana, si Cortés y sus hombres se atreven a mostrarse, estaremos bien preparados y en condiciones óptimas para enfrentarlos en batalla. Narváez estuvo de acuerdo, ordenó el regreso, hizo preparativos mínimos para la seguridad y se volvió completamente negligente, creyendo que no tenía nada que temer. Sus soldados, cansados e inexpertos, estaban contentos de relajarse y bajar la guardia. Cortés, intuyendo que el exceso de confianza de Narváez y el cansancio de sus tropas los harían descuidados, decidió atacar esa noche. Reunió a sus hombres, les explicó el plan y se alegró al ver que todos estaban ansiosos por seguirlo en esta arriesgada empresa. Dividió su pequeño ejército en 3 grupos, liderados por Sandoval, Olid y él mismo. La noche era negra como boca de lobo e implacable. El arroyo crecido rugía como un río de montaña, y la única manera de cruzarlo era vadearlo. Cortés fue el primero en lanzarse al agua, y sus hombres lo siguieron con entusiasmo. El agua les llegaba hasta el cuello, pero todos, excepto 2 que se perdieron, llegaron al otro lado. Mojados pero decididos, formaron filas y marcharon en silencio hacia Zempoala, armados con espadas, dagas y largas lanzas indígenas para repeler la caballería enemiga. Tal como había previsto Cortés, Narváez estaba tan confiado que solo había colocado 2 guardias. Uno fue capturado por sorpresa,
El otro escapó en pánico para dar la alarma en la ciudad. Sin embargo, Narváez, aún lleno de desprecio por Cortés, desestimó la advertencia, calificándola de mal sueño y burlándose de la idea de que Cortés se atreviera a atacarlo con tan pocos hombres. De repente, el grito de batalla estalló cuando Cortés y sus hombres cargaron en la ciudad como una tormenta, sembrando el miedo por todas partes. Narváez se dio cuenta demasiado tarde de lo equivocado que había estado, pero se apresuró a reunir a sus hombres. Sus tropas estaban posicionadas alrededor de un gran templo, que el enemigo atacó tan rápidamente que solo un cañón pudo ser disparado. Sandoval, liderando la carga, capturó el cañón y empujó al enemigo por los escalones del templo en desorden. La lucha fue feroz. Narváez, dentro del templo, trató de reunir a sus hombres con su valentía, pero Sandoval siguió empujándolos hacia atrás. Olid lo apoyó, y el propio Cortés, olvidando por un momento su papel de comandante, saltó a la refriega, inspirando a sus hombres con su energía intrépida. Luego, un soldado del grupo de Cortés notó que los juncos en el techo del templo habían prendido fuego. Las llamas se extendieron rápidamente, obligando a Narváez y a sus hombres a huir. Narváez intentó sacar a sus hombres, pero una lanza lo golpeó en el ojo, derribándolo. Sandoval lo capturó, lo arrastró por los escalones, lo ató y lo aseguró lejos de la pelea. Los vencedores gritaron de triunfo, y los hombres sin líder de Narváez fueron superados por el pánico, debilitando su resistencia. Se evitó una masacre total solo porque Cortés ofreció perdón a cualquiera que se rindiera. Los hombres de Narváez, ya tensos, habían visto innumerables lucecitas parpadeando en la noche, confundiéndolas con las mechas de arcabuces, creyendo que Cortés tenía una gran fuerza escondida en los arbustos. Estas luces, de hecho, no eran más que luciérnagas, pero añadieron al miedo del enemigo y finalmente se rindieron sin más resistencia. La victoria fue completa. Mientras los vítores de sus soldados llenaban el aire, Cortés se sentó y se envolvió en un manto ricamente bordado, aceptando las felicitaciones de sus hombres. Permitió graciosamente que los soldados comunes besaran su mano, dio un reconocimiento especial a sus oficiales y dio una cálida bienvenida a aquellos entre el enemigo que una vez habían sido sus amigos. Su trato considerado convirtió a antiguos enemigos en aliados, haciendo crecer su pequeño ejército con 800 soldados frescos y bien armados. Esto convirtió a su fuerza en la más fuerte jamás vista en esa parte del mundo. Al recuperar la conciencia, el herido Narváez se sintió abrumado por la humillación. Se dio cuenta de que ahora estaba encadenado y a merced del mismo hombre al que una vez había despreciado. Cortés quiso verlo sin aparentar jactancia, pero el comportamiento respetuoso de los soldados en la habitación reveló su presencia. Narváez, aún orgulloso, dijo: Señor Cortés, debe sentir gran orgullo por el giro afortunado de los acontecimientos que me ha convertido en su prisionero. El destino, parece, le ha sonreído este día, otorgándole una victoria que muchos habrían considerado imposible. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme si es realmente habilidad o simplemente una fortuna caprichosa lo que ha traído este resultado inesperado. Cortés, sintiendo la necesidad de humillarlo, respondió: Todas las acciones de Dios son justas. Sin embargo, considero la victoria que logré contra usted y este éxito que lo trae encadenado bajo mis pies como uno de los logros más modestos de mi vida. Cortés mantuvo a Narváez encadenado y lo envió a Veracruz. Cortés solo tuvo unas pocas horas para celebrar su rápida y decisiva victoria antes de que surgieran nuevos problemas, como una tormenta distante. Llegaron mensajeros de México con malas noticias. La ciudad estaba en revuelta, atacando a los españoles que quedaron atrás, y Alvarado luchaba por defenderse en una posición fortificada. Incluso Moctezuma envió un mensaje instando a Cortés a regresar lo más rápido posible para sofocar el levantamiento. Viendo la urgencia, Cortés no perdió tiempo.
Después de asegurar la seguridad de los barcos al tripularlos con sus tripulaciones, lideró a su ahora fortalecido ejército de regreso a través de Tlaxcala hacia la capital. Los leales tlaxcaltecas ofrecieron enviar a toda su fuerza de combate para apoyarlo, pero Cortés, agradecido por su lealtad, aceptó solo 2,000 hombres. Aunque procedía con cautela, su buena suerte y la falta de previsión de los mexicanos hicieron que esto fuera innecesario. Podrían haber bloqueado fácilmente su regreso, destruyendo las calzadas, pero ya sea por miedo o por estupidez, no lo hicieron. Cortés encontró todo tal como lo había dejado y nada le impidió volver a entrar en la ciudad el 24 de junio de 1520. Sin embargo, esta entrada fue muy diferente de la primera. No había multitudes para recibirlo, ni curiosos observadores, ni gritos de alegría. Las calles estaban silenciosas y vacías. No fue hasta que llegaron a los cuarteles españoles que vieron a algunos de los hombres de Alvarado. Luego, hubo reencuentros felices, abrazos y vítores por todas partes. Alvarado y sus hombres estaban encantados de ser rescatados inesperadamente de una situación desesperada. Cortés y sus fuerzas estaban contentos tanto por su victoria como por reunirse con sus camaradas. Incluso Moctezuma, que había cumplido su promesa de permanecer dentro de los cuarteles españoles, parecía compartir la alegría de sus captores. Cortés pronto se enteró de todo lo que había sucedido mientras estaba fuera. Enfurecidos por cómo los crueles españoles los habían tratado, los mexicanos tomaron las armas. Alvarado les había permitido celebrar en honor de Pitzliputzli, con la condición de que llegaran al templo desarmados. Mientras varios cientos de sus hombres prominentes estaban ocupados con las ceremonias, los españoles atacaron de repente, matando a muchos de ellos. Los sobrevivientes estaban enfurecidos. A pesar del peligro para ellos mismos y para su gobernante cautivo, lanzaron un feroz asalto contra los cuarteles españoles. Alvarado y su pequeño grupo apenas lograron defenderse. 2 barcos españoles fueron incendiados, 4 españoles murieron y varios resultaron heridos. El resto temía estar condenados. Pero apenas unos días antes de que regresara Cortés, los mexicanos detuvieron repentinamente sus ataques y permanecieron en silencio. Dada su ahora más fuerte fuerza y el inmenso temor que los mexicanos le tenían, Cortés podría haber sofocado fácilmente el levantamiento de inmediato. Sin embargo, su enfoque había cambiado. Envalentonado por la notable suerte que lo había seguido hasta ahora veía cada nueva amenaza con un desprecio absoluto y ya no sentía la necesidad de ocultar sus intenciones. A partir de este momento, ignoró por completo a Moctezuma y abandonó la cautela que había mostrado anteriormente, sin tener en cuenta la justificada ira de las personas agraviadas. Cortés pensó que podría controlar fácilmente a los rebeldes mexicanos por la fuerza. Creyendo esto, envió a uno de sus oficiales más valientes, llamado Ordaz, con un grupo de 400 hombres, tanto españoles como tlaxcaltecas, para comprobar si la gente realmente se había calmado o si se estaba preparando para más ataques. Ordaz marchó por las calles de la ciudad, pero pronto se encontró con un grupo de mexicanos armados. Tratando de cortarles el paso, se acercó más, pero los mexicanos se retiraron. Esto no fue por miedo, sino porque habían planeado atraer a Ordaz y a sus hombres a una trampa. El plan funcionó. Mientras los perseguía, Ordaz se encontró de repente rodeado por un enorme enjambre de enemigos. Incluso los tejados estaban llenos de hombres que lanzaban piedras, flechas y otras armas a los españoles desde todas direcciones. A pesar del grave e inesperado peligro, Ordaz mantuvo la calma. Formó a sus hombres de la manera más adecuada para la defensa y cargó contra la parte más densa de la multitud enemiga. No pasó mucho tiempo antes de que los mexicanos comenzaran a flaquear. Ordaz se abrió paso luchando a través de ellos y finalmente logró regresar a los cuarteles españoles, aunque no sin bajas. Un español y 8 tlaxcaltecas murieron, y Ordaz y la mayoría de sus hombres resultaron heridos. Después de esto,
Cortés esperaba que los mexicanos cesaran sus ataques, pero estaba equivocado. Los españoles apenas habían regresado cuando vieron al enemigo reunirse en grandes números para un asalto importante. Cortés se preparó rápidamente para la defensa, y lo que siguió fue una batalla de increíble coraje y determinación. Los mexicanos cargaron con un estruendoso ruido de tambores, cuernos y feroces gritos de batalla que ahogaron incluso el fuego de los cañones. Estaban decididos a ganar o morir. Algunos mantuvieron una lluvia constante de flechas y piedras. Otros, sin mostrar miedo a la muerte, intentaron trepar los muros o apoderarse de las puertas. Algunos subían sobre los hombros de sus compañeros para alcanzar la cima de los muros. Cuando los derribaban, otros ocupaban su lugar. Mostraron tal valentía que caminaban sobre sus muertos y heridos para llenar los huecos en sus filas. Incluso, con el devastador impacto del fuego de cañón y mosquete, mantuvieron su ataque hasta que, después de una horrible matanza, finalmente se retiraron. Eran supersticiosos y nunca luchaban después del atardecer, y ya era de noche. La noche que siguió no fue mucho más tranquila. Aunque los mexicanos no se atrevieron a atacar directamente, intentaron incendiar los edificios españoles, y solo con un esfuerzo tremendo, se evitó un incendio a gran escala. A pesar de estar exhaustos por la batalla del día y una noche de apagar incendios, los españoles volvieron a sus puestos al amanecer para enfrentarse a otro ataque. Los mexicanos lanzaron un asalto sangriento tras otro. Parecía que su furia nunca se apagaría, aunque todos los intentos de romper las defensas españolas fracasaron, y Cortés continuó matando a miles y destruyendo partes de la ciudad con fuego. Cortés, como muchos de sus soldados, resultó herido en la lucha. Una flecha le alcanzó la mano izquierda, por lo que se retiró a sus cuarteles para pensar en una forma de salir de su peligrosa situación. Pero apenas había comenzado a reunir sus pensamientos cuando el ataque comenzó de nuevo, aún más ferozmente que antes, ya que los mexicanos lanzaron un asalto a gran escala desde todos los lados. Se apresuró a volver al frente, dándose cuenta de que su presencia era más crucial que nunca. El enemigo estaba luchando con aún más determinación que el día anterior, y le costó toda su habilidad y rapidez de pensamiento organizar las defensas donde más se necesitaban. En medio del caos, el desafortunado Moctezuma decidió, ya sea por iniciativa propia o instado por los españoles, intentar detener el derramamiento de sangre mostrándose ante su furioso pueblo. Esperaba recordarles su deber de respetarlo como su gobernante. Se vistió con sus ropas imperiales, colocó su corona en la cabeza y se adornó con sus mejores joyas, tal como lo hacía en ocasiones formales. Con algunos destacados mexicanos a su lado, se dirigió al bastión español. Uno de estos hombres subió a la muralla y anunció a la multitud enfurecida que su gobernante había venido y estaba listo para escuchar sus quejas y poner fin a la lucha con los invitados extranjeros. Al mencionar el nombre de Moctezuma, la batalla se detuvo y un silencio de respeto se extendió por la multitud. Entonces, el desafortunado emperador mismo subió a la muralla. La gente se inclinó en señal de respeto, y algunos incluso se arrodillaron y besaron el suelo. Mirando a la multitud, Moctezuma se dirigió a los líderes, agradeciéndoles por su lealtad y diciéndoles que se equivocaban al pensar que era un prisionero. Explicó que había permanecido con sus huéspedes para aprender sobre sus costumbres y mostrar su respeto por el poderoso gobernante al que representaban. Ahora, estaba listo para regresar con su pueblo, y les rogó que dejaran las armas y volvieran a sus hogares. Cuando Moctezuma terminó de hablar, hubo un breve silencio. Pero pronto, un murmullo bajo se extendió, convirtiéndose en un gran alboroto de ira. Los más audaces entre la multitud gritaron insultos, declarando que ya no era su emperador, sino un traidor, un cobarde y un esclavo de los enemigos de su patria. Moctezuma intentó hablar de nuevo e hizo un gesto para pedir silencio, pero no sirvió de nada. La multitud estalló en caos, y de repente comenzaron a lanzarle flechas y piedras.
Los 2 soldados españoles a su lado intentaron protegerlo con sus escudos, pero ya era demasiado tarde. El sufrimiento de Moctezuma alcanzó su punto máximo. Fue alcanzado por varias flechas, y una piedra le golpeó la cabeza, dejándolo inconsciente. Impactado por lo que había sucedido, Cortés hizo llevar al casi moribundo Moctezuma a sus aposentos con la esperanza de salvarlo. Lleno de rabia, se apresuró a buscar venganza contra los mexicanos, pero llegó demasiado tarde. Tan pronto como vieron caer a su emperador, los mexicanos se dispersaron, como si temieran un castigo divino por lo que habían hecho. Mientras tanto, Moctezuma recuperó la conciencia, pero estaba en un estado terrible. Las acciones de su pueblo lo llevaron casi a la locura. Tuvo que ser inmovilizado para evitar que se lastimara a sí mismo. Cortés intentó calmarlo, pero fue en vano. Moctezuma rechazó todo consuelo. Se quitó las vendas y trató de poner fin a su vida. Su desesperación y su negativa a comer aceleraron su muerte. Murió maldiciendo a su pueblo y rechazando la oferta de cristianismo de los españoles. Cuando el padre Olmedo, arrodillado a su lado, levantó la cruz y le suplicó que la aceptara, Moctezuma lo apartó fríamente. Moctezuma dijo: Me quedan solo unos pocos momentos fugaces en este mundo mortal. En estas horas finales, no me apartaré de las creencias sagradas que han guiado a mi pueblo durante generaciones. La fe de mis antepasados, profundamente enraizada en el suelo de nuestra gran nación, nos ha sostenido a través de innumerables pruebas y triunfos. Es este legado duradero el que elijo honrar con mi último aliento, porque es la esencia misma de lo que somos como pueblo. Aunque mi vida llegue a su fin, la sabiduría de nuestros antepasados vivirá eternamente e inquebrantable. El destino de sus hijos, especialmente de sus 3 hijas, pesaba mucho en su mente. Llamó a Cortés a su lado y le confió el cuidado de sus hijos, llamándolos sus tesoros más preciados. Le rogó a Cortés que se asegurara de que no quedaran desamparados y que recibieran su legítima herencia. Moctezuma dijo: Tu rey, el rey de España, debería honrar esta solicitud, no solo como testamento de la amabilidad y hospitalidad que he mostrado a los españoles durante su tiempo en mi reino, sino también como un reconocimiento de la amistad que les he extendido, a pesar de las graves circunstancias que esto me ha traído. La generosidad que he demostrado, que en última instancia me ha llevado a mi estado miserable actual, no debe quedar sin reconocimiento. Sin embargo, incluso frente a tal adversidad y al trágico giro de los acontecimientos que me han sobrevenido, descubro que mi corazón no alberga mala voluntad hacia los españoles. Mi compromiso con nuestra alianza, aunque me ha costado caro, sigue inquebrantable, un testimonio de la profundidad de mi lealtad y la fuerza de mi carácter. Según Cortés, estas fueron las últimas palabras de Moctezuma. Poco después, el 30 de junio de 1520, murió en los brazos de un noble leal que siempre había permanecido fiel a él. Mientras Moctezuma yacía herido, su pueblo permaneció en silencio, pero tan pronto como murió, comenzaron a prepararse para elegir un nuevo gobernante y reanudar su lucha. El sucesor de Moctezuma fue su hermano, Cuitláhuac, un valiente guerrero. Sin embargo, murió repentinamente de viruela apenas 4 meses después de convertirse en emperador. El nuevo emperador rápidamente pasó a la ofensiva, poniendo a los españoles en una posición difícil. Colocó a sus mejores guerreros en el techo plano y la torre del templo principal, que estaba cerca de los cuarteles españoles. Desde allí, podían lanzar piedras y vigas hacia el patio interior. Cortés, que ya estaba considerando una retirada, ahora se vio obligado a actuar rápidamente. Tenía que sacar al enemigo de este punto estratégico. Le dio esta difícil tarea a Escobar, uno de sus oficiales más valientes, y lo puso al mando de un grupo selecto de soldados. Al mismo tiempo, Cortés planeaba despejar al enemigo de las calles con el resto de sus hombres para mantener los caminos abiertos para los que atacaban el templo. Escobar avanzó con sus hombres y no encontró resistencia hasta que llegaron al pie de los escalones del templo, que eran 100. Pero a mitad de camino,
fueron bombardeados de repente por una lluvia de flechas, piedras y vigas de los enemigos en los pasamanos de arriba. Escobar y sus hombres fueron forzados a retroceder por este ataque, no una vez, sino 3 veces. Cuando Cortés, que había estado ocupado combatiendo en otro lugar, escuchó lo que estaba ocurriendo, saltó inmediatamente de su caballo. Sin pensarlo mucho, se ató el escudo al brazo, ya que no podía sostenerlo adecuadamente con la mano herida, y subió corriendo los escalones del templo con la espada desenvainada. Llamó a sus hombres a seguirlo, aparentemente dirigiéndose directo a una muerte segura. Se abrió paso luchando contra todo lo que se interponía en su camino y finalmente llegó a la azotea plana del templo. Allí estaban reunidos los mejores guerreros mexicanos, decididos a ganar o morir. Estalló una brutal pelea cuerpo a cuerpo, con ambos bandos usando garrotes y espadas. Cada hombre luchaba ferozmente, dispuesto a morir antes que rendirse. Algunos incluso prefirieron saltar desde lo alto del templo antes que vivir sin libertad. El coraje y la determinación mostrados por los mexicanos ese día nunca antes se habían visto en el Nuevo Mundo. Mientras Cortés luchaba ferozmente en el templo, sus hombres que combatían en las calles estaban teniendo dificultades para avanzar. Después de capturar el templo, Cortés rápidamente se apresuró a ayudar al resto de sus tropas. Saltó sobre su caballo, pasó las riendas sobre su brazo izquierdo y cargó contra el enemigo con su lanza, derribando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Sin embargo, su entusiasmo lo llevó demasiado lejos. Al girar su caballo, se dio cuenta de que había cabalgado demasiado profundo en las líneas enemigas y ahora estaba separado de sus hombres. Rodeado por una gran multitud de enemigos, su situación parecía desesperada. Pero Cortés rápidamente divisó una estrecha calle lateral con menos oponentes. Cargó a través de ella y pronto encontró su camino de regreso a sus hombres. Al regresar, vio a su amigo, Andrés Duero, siendo arrastrado por un gran grupo de enemigos hacia el templo, probablemente para ser sacrificado. Sin pensarlo 2 veces, Cortés cargó contra la multitud para salvar a su amigo, sin importar el número de enemigos a su alrededor. Dispersó a los captores de Duero, y Duero, una vez liberado, rápidamente usó su daga para acabar con un captor que lo sostenía y otro que sujetaba su caballo. Luego, montó en su caballo sin sufrir daño, y tanto él como Cortés regresaron sanos y salvos con sus hombres. Cortés siempre consideró este rescate como uno de los momentos más felices de su vida. Con el enemigo comenzando a retirarse en todos los frentes, Cortés decidió que era el momento de evitar más derramamiento de sangre y permitir que sus exhaustos hombres descansaran. Señaló la retirada y regresaron a sus cuarteles para atender sus heridas. Capítulo 9. Arriesgando todo para derrocar al imperio más poderoso del Nuevo Mundo. Al día siguiente, ambos bandos se mantuvieron en silencio. Cortés se preparó para la retirada, y los mexicanos parecían no tener interés en reiniciar la lucha. Sin embargo, su aparente calma era engañosa. Estaban más decididos que nunca a aniquilar a los españoles y habían ideado un nuevo plan para lograrlo. Pretendían atrapar a Cortés y a sus hombres cortando los puentes de las calzadas, dejándolos morir de hambre. Pero Cortés, siempre alerta, construyó rápidamente un puente portátil que podría colocarse sobre cualquier brecha. Una vez listo, decidió retirarse de noche, esperando que la oscuridad les ayudara a escapar sin ser vistos, o que el temor de los mexicanos a la noche los mantuviera alejados. Sin embargo, se equivocó. Cuando cayó la noche, Cortés dividió su ejército en 3 grupos. Sandoval lideró la vanguardia, Cortés comandó el centro, y Velázquez de León, un pariente del gobernador cubano, se encargó de la retaguardia. El ejército partió a medianoche en completo silencio, evitando cualquier ruido, y la fuerte lluvia pareció ayudarles. Al principio, no había señales de ninguna trampa, y pronto llegaron a la calzada de Tacuba. Cortés había elegido esta ruta por 2 razones.
Era el camino más corto y esperaba que los mexicanos no la hubieran cortado, ya que estaba en una dirección diferente a la de su entrada inicial. Pero esta esperanza se desvaneció rápidamente. Cuando llegaron, encontraron que la calzada estaba cortada. Usando el puente portátil, intentaron cruzar, pero antes de que pudieran completar el paso, los aterradores gritos de batalla de los mexicanos llenaron el aire, señalando peligro por todos lados. El lago se llenó repentinamente de canoas, y la batalla comenzó con una mortal lluvia de flechas y piedras. La ubicación, la oscuridad y la desesperación de los atacantes hicieron de esta una de las batallas más brutales de la historia. Los españoles quedaron atrapados en un estrecho sendero entre la primera y la segunda brecha. Intentaron levantar el puente para moverlo a la siguiente brecha, pero el peso de sus cañones lo había encajado tan firmemente entre las piedras que no se movía. Todos sus esfuerzos fueron en vano y fueron ferozmente atacados desde el frente, la retaguardia y ambos lados, sin ninguna esperanza de victoria o escape. Los mexicanos luchaban como hombres dispuestos a morir, decididos a destruir a sus enemigos. Los españoles contraatacaron con todas sus fuerzas, tratando de abrir un camino, pero en cuanto atravesaban un grupo de atacantes, más llegaban para ocupar su lugar. Los atacantes venían en tales cantidades que los españoles ni siquiera podían usar sus armas de fuego. Eventualmente, las fuerzas de los españoles se agotaron. Ya no podían contener las crecientes masas de enemigos. La línea del frente colapsó y estalló el caos. Soldados y caballos, amigos y enemigos, se amontonaron tan estrechamente que en la oscuridad luchaban a ciegas, sin poder distinguir quién era quién. En medio de esta terrible matanza, Cortés logró reunir a unos 100 hombres e intentó abrirse camino luchando. Finalmente, llegó a tierra firme, pero no podía soportar la idea de salvarse a sí mismo mientras la mayor parte de su ejército seguía en peligro. Así que reunió a los que no estaban heridos y regresó para ayudar a sus camaradas. Algunos de sus hombres ya habían logrado llegar a salvo, pero su alivio se convirtió rápidamente en dolor cuando vio a los mexicanos llevándose a los soldados capturados para sacrificarlos. Intentó rescatarlos, pero solo pudo proteger a unos pocos que habían logrado escapar. Todos estaban tan exhaustos que no podían seguir luchando. La mayor parte de su ejército había muerto o se había ahogado. Cuando llegó la mañana, reveló una escena espantosa. Más de la mitad de los españoles y más de 2,000 tlaxcaltecas habían muerto. Velázquez de León y muchos de los líderes más valientes estaban desaparecidos. La mayoría de los supervivientes estaban heridos. Habían perdido sus cañones, municiones, suministros y el tesoro que habían reunido. Esa noche terrible, que ocurrió el 1 de julio de 1520, todavía se recuerda en la Nueva España como la Noche Triste. Su primera parada fue Tacuba, pero no pudieron quedarse mucho tiempo porque toda la región estaba en armas contra ellos. El único lugar seguro que les quedaba era Tlaxcala. Para llegar allí, tenían que cruzar toda la mitad norte del lago mexicano. En el lado occidental encontraron un área pantanosa y tuvieron que marchar varios días por un territorio desconocido, sin los alimentos necesarios para recuperar sus fuerzas. Pero no tenían otra opción. O seguían avanzando o perdían toda esperanza de sobrevivir. Durante 5 días, lucharon a través de este pantano aparentemente interminable. Temprano en el 6º día, llegaron a Otumba. Mientras subían las colinas cercanas, vieron la vasta llanura abajo llena de innumerables guerreros enemigos. Incluso los más valientes entre ellos, excepto Cortés, sintieron que toda esperanza se desvanecía. Pero nada podía sacudir la valentía de Cortés. Su confianza aseguró a sus hombres que no tenían otra opción más que luchar y ganar, o morir intentándolo. Con su habitual calma, reunió a sus tropas y las condujo contra el enemigo. Como una guadaña cortando hierba alta, sus soldados cegaron al enemigo con sus espadas. Nada podía detener su ataque, y su camino estaba marcado con sangre y cuerpos.
pero eventualmente se cansaron. Sus brazos se debilitaron y el enemigo comenzó a rodearlos por todos lados. Su derrota parecía inevitable, hasta que su vigilante líder los salvó. A lo lejos, Cortés avistó al jefe mexicano que portaba la bandera de batalla. Recordó haber oído que los mexicanos considerarían la batalla perdida si se tomaba su bandera. Tomó una rápida decisión. Junto con algunos de sus valientes oficiales a caballo, cargó contra el grupo que custodiaba la bandera y derribó al líder mexicano con su lanza. Uno de sus hombres saltó de su caballo, mató al jefe y tomó la bandera. En ese momento, todas las demás banderas cayeron. El pánico se extendió por las filas enemigas. Arrojaron sus armas y huyeron. Esta rápida acción de Cortés salvó a los españoles y les dio una victoria que fue tanto notable como gratificante. Cuando reunieron el botín, encontraron que casi compensaba los tesoros que habían dejado atrás en México, ya que muchos de los mexicanos, confiados en su victoria, se habían adornado con sus mejores ornamentos. Al día siguiente, llegaron a la tierra de sus amigos, los tlaxcaltecas. Temían que las cosas hubieran cambiado entre ellos, pero sus miedos eran innecesarios. Los tlaxcaltecas, que eran nobles y generosos, se mantuvieron tan leales como si los españoles no hubieran enfrentado ningún desastre. Los españoles descansaron allí, curándose de sus heridas y recuperándose de sus penurias. Mientras todos los demás tomaban tiempo para relajarse, Cortés, quien había luchado y sufrido más que cualquiera de ellos, no descansó. Estaba ocupado planeando para el futuro y pronto descubrió que la suerte todavía estaba de su lado. Velázquez, el gobernador de Cuba, estaba tan confiado en que Narváez tendría éxito con la gran fuerza que se le había dado que, sin esperar ninguna actualización, envió 2 barcos más cargados con suministros y armas. Cuando estos barcos pasaban por Veracruz, el comandante allí logró convencerlos de entrar al puerto. Tomó el control de los barcos con facilidad y, de igual manera, persuadió a los hombres a unirse al lado de Cortés. Pero este no fue el único golpe de suerte. Poco después, 3 grandes barcos de una flota que el gobernador de Jamaica había enviado para exploración aparecieron en la misma costa. El comandante de estos barcos, desafortunadamente, se dirigió hacia las provincias del norte del Imperio Mexicano, donde la gente era pobre y belicosa. Después de una serie de dificultades, finalmente llegó a Veracruz. Sus hombres también fueron convencidos de unirse a Cortés. De esta manera, Cortés recuperó suficientes hombres y suministros para compensar casi todas sus pérdidas anteriores. Ahora, se sentía lo suficientemente fuerte como para continuar con sus grandes planes para conquistar el Imperio Mexicano. Con los leales tlaxcaltecas y otras tribus indígenas aliadas, tenía un ejército de 10,000 hombres. Mientras tanto, el emperador Cuitláhuac había muerto repentinamente de viruela. Tras su muerte, los electores fueron llamados para elegir un nuevo líder. En este momento crucial, tenían una gran responsabilidad. Los principales sacerdotes oraron por la bendición de su Dios más alto con esta súplica. Los sacerdotes decían: Oh Dios, tú sabes que los días de nuestro emperador han terminado porque lo has llevado contigo. Ahora está en un lugar de descanso. Ha recorrido el camino que todos debemos seguir. Ha ido a la casa donde todos iremos finalmente. El lugar de la oscuridad eterna donde no entra la luz. Estuvo con nosotros por poco tiempo cuando lo llamaste a seguir a los que vinieron antes que él. Él te agradece por liberarlo de una carga tan pesada y darle paz y descanso. ¿Quién cuidará ahora de tu pueblo y del imperio? ¿Quién será el juez para impartir justicia a tu pueblo? ¿Quién hará sonar el tambor y el cuerno para llamar a los guerreros a la batalla? Nuestro Señor y Protector, en tu sabiduría, elegirás a alguien digno de sentarse en el trono imperial, de llevar la pesada carga de gobernar y de amar y consolar a tu pobre pueblo como una madre lo hace con sus hijos. Oh Dios misericordioso, ilumina este reino, que todo sea para tu gloria y honor.
Con la finalización de las elecciones, el nuevo emperador se convirtió en Guatemozín. Era conocido como el sobrino de los dos últimos emperadores anteriores a él. Tenía alrededor de 25 años cuando asumió el trono. A pesar de su juventud, Guatemozín tenía mucha experiencia militar y se había probado en muchas batallas brutales. Odiaba a los españoles con una pasión muy similar al odio que Aníbal sentía por Roma. Tan pronto como se enteró de la reorganización del ejército español, reunió una fuerza masiva de guerreros de todas las provincias en la capital, listos para luchar hasta la última gota de sangre. Cortés, consciente de estos preparativos, sabía que enfrentaría grandes dificultades y peligros por delante, pero los enfrentó con su habitual valentía. Con confianza y determinación, comenzó su marcha hacia México, liderando a su recién fortalecido ejército. Cuando Cortés se acercaba a la capital de la provincia de Texcoco, los mensajeros salieron a su encuentro, mostrando señales de paz. Lo invitaron en nombre de su líder a pasar la noche en su ciudad, prometiendo proporcionar todo lo necesario para la comodidad de él y sus hombres. Sin embargo, solicitaron que Cortés mantuviera a sus aliados indígenas acampados fuera de la ciudad. Sintiendo que esta invitación podría no ser del todo sincera, Cortés decidió aceptarla, pero tomó todas las precauciones. Estaba dispuesto a entrar en la ciudad de inmediato, llegando alrededor del mediodía del 31 de diciembre de 1520. Una vez dentro, tomó rápidamente el control del área principal y más extensa de la ciudad. Cortés depuso al líder local que se había aliado con los mexicanos y había traicionado a los españoles. En su lugar, nombró a Ixtlilxochitl, un joven agradable que el pueblo declaró como el más digno. Ixtlilxochitl tenía una presencia tan noble que Cortés no pudo evitar abrazarlo y ofrecerle su amistad. Cortés decidió entonces hacer de Texcoco su base mientras se preparaba para la conquista final de México. En ese momento, los mexicanos estaban bien preparados para la defensa. Habían construido fuertes barricadas y muros, donde las calzadas estaban cortadas, impidiendo que el enemigo utilizara puentes flotantes. El nuevo emperador, Guatemozín, armó a muchos de sus guerreros con arcos y lanzas largas para luchar a distancia. También tenían una gran cantidad de canoas para atacar desde todos los lados. Cortés sabía que no podría capturar esta ciudad fuertemente fortificada sin una flota de pequeños barcos para contrarrestar estas canoas. Pero, ¿cómo podría construirlos? Solo tenía 3 o 4 constructores de barcos en todo su ejército. Todos los materiales tendrían que venir de los bosques tlaxcaltecas, y su pequeña fuerza española no era suficiente para transportar todo a Texcoco. Sin embargo, cuanto más difícil era el desafío, más decidido se volvía Cortés. Asignó a muchos tlaxcaltecas para ayudar a sus carpinteros. Mientras trabajaban en los materiales, Cortés se centró en ganar el control de la región circundante para cortar a la Ciudad de México de sus suministros. Conquistó algunas ciudades por la fuerza y persuadió a otras para que se unieran a él a través de la diplomacia. Guatemozín observaba con tristeza y rabia cómo sus leales seguidores cambiaban de bando, pero permanecía decidido a defender su capital hasta el final. Mientras tanto, Cortés enfrentaba otra amenaza que podría haber terminado con su campaña y su vida. Los soldados que se habían unido a él desde las fuerzas de Narváez esperaban obtener inmensas riquezas rápidamente y sin mucho peligro. Cuando estas esperanzas se desvanecieron y se dieron cuenta de lo peligroso que sería el ataque a México, se volvieron insatisfechos con Cortés y lamentaron su decisión de seguirlo. Uno de estos soldados, Villafaña, un hombre astuto y audaz aún leal a Velázquez, aprovechó su descontento para tramar una conspiración. El plan no era nada menos que matar a Cortés y a sus principales oficiales, elegir un nuevo líder y regresar a Cuba. Su plan era esperar hasta que Cortés y sus oficiales estuvieran en una comida cuando se entregara un gran paquete de cartas de Veracruz. Fingiendo estar ansiosos por escuchar noticias de casa,
Los conspiradores se reunirían alrededor de Cortés, mientras él abría el paquete, y de repente lo atacarían y matarían a él y a los otros oficiales seleccionados. El plan estaba listo, y los conspiradores, que eran muchos, habían mantenido su complot tan secreto que ni Cortés ni sus aliados sospechaban nada. Sin embargo, en el último momento, uno de los conspiradores, quien había sido leal a Cortés desde el principio, fue vencido por la culpa. Su conciencia lo atormentó tanto que corrió a los aposentos de Cortés y confesó todo. Cortés se sorprendió con la revelación, pero rápidamente decidió qué hacer. Inmediatamente fue a los aposentos de Villafaña con algunos de sus oficiales. Villafaña estaba tan sorprendido por la aparición repentina de Cortés que no pudo negar su culpabilidad ni pensar en una excusa. Fue arrestado de inmediato. Cortés tomó un papel que Villafaña trataba de ocultar en su camisa, sospechando que estaba relacionado con el complot, y se apartó para leerlo. El papel enumeraba a todos los conspiradores, lo cual lo sorprendió. Sin embargo, sabiamente guardó esta información para sí mismo, actuando como si no supiera que había otros involucrados. Decidió castigar solo al principal culpable. Como la confesión de Villafaña hizo innecesaria una investigación adicional, fue ahorcado esa misma noche frente a la casa donde fue arrestado. A la mañana siguiente, Cortés reunió a todas sus tropas y les informó sobre la traición de Villafaña y su castigo. Añadió que, a pesar de todos los esfuerzos, no había identificado a ningún cómplice, ya que Villafaña había permanecido en silencio, incluso bajo tortura. Cortés dijo que estaba aliviado por este silencio porque le habría dolido tener que entregar a más de sus hombres a la justicia. Concluyó pidiéndoles que le informaran si estaban descontentos con su liderazgo o tenían alguna inquietud sobre sus planes, para poder abordarlas de inmediato. Sus palabras tranquilizaron a los culpables. Aliviados de no haber sido descubiertos, decidieron mostrar una lealtad aún mayor a Cortés a partir de entonces. Cortés sabía que mantener a los soldados inactivos podría causar problemas, por lo que rápidamente encontró nuevas tareas para mantenerlos ocupados y alejados de cualquier otro complot. Su buena suerte continuó cuando supo que los materiales necesarios para construir 13 barcos estaban listos para ser transportados desde los bosques tlaxcaltecas a Texcoco. Dado que los materiales debían ser transportados por cargadores indígenas y protegidos de los mexicanos, Cortés eligió a los conspiradores arrepentidos para el trabajo y puso al fiable y valiente Sandoval a cargo. El viaje fue uno de los más difíciles que habían enfrentado. 8,000 tamanes. Cargadores llevaban las vigas, tablones, mástiles, cuerdas, velas y partes de hierro en el centro de la formación. Fueron escoltados por 15,000 guerreros tlaxcaltecas al frente, atrás y a los lados, con los soldados españoles distribuidos a lo largo de la línea para mantener el orden y entrenar a los tlaxcaltecas a marchar en formación. Toda la línea se extendía por más de 1 milla. Sandoval lideraba la fuerza, mientras que Chichimecatl, un joven líder tlaxcalteca, comandaba el frente. Sin embargo, el orgulloso y feroz Xicotencatl ya no estaba con ellos. Se había negado a someterse a los extranjeros y había intentado iniciar una rebelión. Cuando su plan fracasó, su gente lo arrestó, y su padre, mostrando la resolución de un segundo bruto, lo condenó a muerte y lo entregó a los españoles. Pero Cortés, reacio a ejecutar al joven y ardiente patriota, lo perdonó y lo llevó consigo en la marcha hacia México. Incluso este acto de misericordia no ablandó el corazón de Xicotencatl. Continuó criticando abiertamente a los españoles y trató de poner a su gente en su contra. Sus compañeros soldados lo denunciaron al Consejo Supremo Tlaxcalteca, que informó a Cortés de que Xicotencatl estaba tratando de fomentar una rebelión en el ejército y que merecía la pena de muerte según sus leyes. Cortés se dio cuenta de que necesitaba actuar con dureza, ya que Xicotencatl no sería perdonado si regresaba a Tlaxcala. Aún así, Cortés le dio otra oportunidad.
diciendo que si regresaba y cumplía con su deber, no le harían daño. Pero Xicotencatl se negó. Cuando Cortés envió soldados para llevarlo por la fuerza, él resistió y luchó hasta que lo mataron. Este fue el trágico final de un hombre que, en diferentes circunstancias, podría haber llegado a ser un gran líder como Aníbal o César. La expedición tuvo que cubrir una distancia de 15 millas, la mayoría a través de una zona accidentada y montañosa. Grandes grupos de soldados mexicanos aparecían a menudo, pero cuando veían que los españoles siempre estaban preparados para la batalla, se retiraban. Después de un duro viaje, Sandoval finalmente llegó a Texcoco, donde Cortés lo recibió calurosamente. Mientras estaban ocupados construyendo los barcos, ocurrió otro golpe de suerte. Anteriormente, Cortés había enviado a algunos de sus oficiales a la Española para tratar de traer refuerzos. Había esperado mucho tiempo a que regresaran y se había puesto bastante ansioso, pero finalmente llegó la buena noticia. 4 barcos habían llegado a Veracruz desde la Española, trayendo 200 soldados, 80 caballos, 2 cañones y abundante pólvora y municiones. Con este refuerzo, trabajaron en los barcos con aún más energía. Aunque los mexicanos intentaron varias veces detener el trabajo o quemar los barcos, sus intentos fueron bloqueados por la vigilancia de Cortés y el coraje de sus soldados. Finalmente, los barcos fueron terminados y lanzados, y cuando el viento infló sus velas, un alegre grito se escuchó por toda la región, anunciando la noticia. Cortés decidió entonces atacar la ciudad desde 3 direcciones y dividió su ejército en 3 grupos. Sandoval fue puesto al mando del primer grupo, Alvarado del segundo y Olid del tercero. El primer grupo avanzaría desde Texcoco, el segundo desde Tacuba y el tercero desde Cayahuacán, mientras Cortés lideraría los barcos para apoyarlos. Los 3 grupos tomaron sus posiciones y comenzaron su avance. Durante su marcha, Alvarado y Olid destruyeron los acueductos que llevaban agua fresca de las montañas, a kilómetros de distancia, a la ciudad isla. La escasez de agua resultante fue solo la primera de muchas dificultades que enfrentaría la gente de la ciudad. A partir de ese momento, hubo feroces batallas todos los días. Los barcos tuvieron que enfrentarse a un enjambre masivo de pequeñas canoas, y las tropas terrestres enfrentaron números igualmente grandes de enemigos en los terraplenes. Las frágiles canoas fueron rápidamente destruidas o llevadas a la orilla, pero las batallas en los terraplenes fueron más difíciles. Los españoles atacaron las barricadas que protegían las aberturas con todas sus fuerzas, pero cada noche tenían que retirarse al continente, y cada noche los defensores reconstruían lo que habían perdido durante el día. A pesar de toda la lucha y el derramamiento de sangre, no se lograron verdaderos avances. Los españoles y sus aliados se cansaban tanto cada día que empezaron a preocuparse de que, poco a poco, podrían agotarse por completo. Capítulo 10. El fin de un gran comandante que derrocó un imperio, pero no pudo convertirse en rey. Viendo que la batalla no podía continuar de esa manera, Cortés decidió poner fin a la larga y agotadora lucha con un movimiento audaz. Planificó un ataque masivo en un momento específico, alrededor de finales de mayo de 1521, y ordenó a cada uno de sus comandantes avanzar hacia la ciudad con sus divisiones, sin importar lo que se interpusiera en su camino, y mantener sus posiciones. Cortés mismo lideró el ataque en la calzada de Cojohuacán, decidido a llegar a la ciudad a toda costa. El día decisivo llegó. Los líderes tomaron sus posiciones al frente de sus tropas y comenzó la batalla. Fue una escena intensa. El avance imparable de los españoles y la feroz resistencia de los mexicanos. Cortés era imparable, atravesando una defensa tras otra con cargas implacables, derribando o disparando a cualquiera que se interpusiera en su camino y persiguiendo al enemigo en retirada hacia la ciudad. Guatemuz, que sabía exactamente lo que estaba sucediendo, se alegró de la excesiva confianza de los españoles, viéndolo como una oportunidad.
Rápidamente ordenó a varios grupos fuertes de sus hombres que tomaran rutas alternativas hacia las calzadas desprotegidas, ampliaran las aberturas lo más posible y aseguraran sus posiciones. Mientras tanto, el resto de sus guerreros, que estaban luchando contra los españoles en combate cuerpo a cuerpo, se retiraban gradualmente para atraer a los ansiosos españoles más profundamente en la ciudad. Su astuto plan funcionó. Confiando en que sus órdenes se habían llevado a cabo, Cortés avanzó con confianza, empujando al enemigo de una calle a otra hasta llegar al lugar donde Guatemuz y sus mejores guerreros estaban esperando. De repente, a una señal de Guatemuz, el tambor sagrado del dios de la guerra resonó desde un templo cercano, un sonido que siempre llenaba a los mexicanos de una feroz furia y desprecio por la muerte. Los españoles fueron tomados por sorpresa, y para su horror, se encontraron rodeados y atacados por todos lados con tal furia que, a pesar de su valentía y habilidad, no pudieron mantener su posición. Poco a poco, comenzaron a retirarse en formación cerrada, tratando de defenderse, pero a medida que el número de enemigos seguía creciendo y sus ataques se volvían más feroces, los españoles comenzaron a entrar en pánico y a correr en busca de seguridad. Finalmente, sus líneas se rompieron. Tanto los españoles como los tlaxcaltecas huyeron en caos hacia la calzada más cercana, solo para descubrir con horror que el enemigo había tomado el control de ella. Cortés intentó desesperadamente detener la huida de pánico de sus hombres y restablecer el orden, gritando órdenes y suplicando, pero fue en vano. Paralizados por el terror, no veían nada más que su propia necesidad de escapar. Grupos de soldados saltaron a las brechas de la calzada. Muchos se ahogaron, mientras que otros cayeron víctimas de las canoas enemigas, siendo capturados o asesinados. La poca profundidad del lago en esta área impidió que los barcos españoles pudieran rescatarlos. Profundamente preocupado por la seguridad de sus tropas, pero desatendiendo la suya propia, Cortés intentó salvar a los hombres del ahogamiento y la captura. De repente, 6 poderosos jefes mexicanos lo capturaron, arrastrándolo triunfalmente. 2 de sus oficiales, presenciando esto, decidieron salvar a su comandante a cualquier costo. Cargaron contra la multitud, lucharon ferozmente y lograron matar a los captores de Cortés antes de caer ellos mismos. Cortés fue liberado, pero escapó gravemente herido. La pérdida de sus leales oficiales le dolió más que sus heridas físicas. En el caos que siguió, 1000 tlaxcaltecas y más de 60 españoles perecieron. Muchos fueron tomados prisioneros y casi todos los sobrevivientes resultaron heridos. La situación de Cortés era ahora desesperada. Sus hombres estaban completamente desmoralizados, mientras que el enemigo estaba más confiado que nunca. A la mañana siguiente, los mexicanos lanzaron un ataque contra el cuartel general español, que los españoles y sus aliados apenas lograron repeler. Viendo una oportunidad, Guatemuz ideó otro astuto plan para desmoralizar a su enemigo. Envió las cabezas de los españoles muertos a lo largo de las provincias, proclamando que sus muertes habían apaciguado la ira del dios de la guerra, quien había predicho que todos los odiados extranjeros serían destruidos en 8 días. Esta noticia difundió el miedo y el pánico entre los aliados indios de Cortés. Sus supersticiones eran tan fuertes que realmente creyeron que la predicción del dios de la guerra se cumpliría. Muchos decidieron romper lazos con los españoles, a quienes ahora veían como condenados. Incluso algunos de los tlaxcaltecas comenzaron a desertar. Pero Cortés ideó una forma inteligente de evitar que esto sucediera. Suspendió todos los ataques durante 8 días, manteniendo a su bien fortificado ejército bajo la protección de sus barcos, y esperó tranquilamente a que pasara el tiempo predicho de destrucción. Cuando pasaron los 8 días y nada sucedió a los españoles, los aliados comenzaron a darse cuenta de que habían sido engañados. Se sintieron avergonzados de su credulidad y regresaron, más decididos que nunca, a ayudar a los españoles a derribar el odiado imperio mexicano. Aquellos que habían sido escépticos de la predicción del dios de la guerra estaban aún más agradecidos ahora,
viendo este engaño como una señal de que los mexicanos estaban destinados a caer. El número de aliados que regresaban y de nuevos aliados creció tan rápidamente que, en pocos días, Cortés tenía un ejército de 150,000 guerreros nativos. Sin embargo, en lugar de volverse demasiado confiado con este gran aumento de números, se volvió aún más cauteloso. Hizo varios intentos de negociar la paz con los mexicanos, pero Guatemuz, convencido de que cualquier acuerdo con los españoles conduciría a la esclavitud para él y su pueblo, rechazó las ofertas con desdén. Seguía decidido a salvar su patria o morir intentándolo. Las luchas se reanudaron y la ciudad quedó completamente rodeada, cortando todos los suministros. Esto llevó a una grave hambruna, seguida de un brote de enfermedades que mató a muchos de los habitantes locales. Mientras tanto, los españoles avanzaban más cerca de la ciudad cada día desde 3 calzadas diferentes. Siguiendo la nueva estrategia de Cortés, cada avance se aseguraba con una ruta de retirada segura al continente, si era necesario. Al apegarse a este plan, llegaron a la ciudad por los 3 lados. El valiente Guatemuz, el emperador azteca, se vio ahora obligado a luchar contra los españoles en lo poco que quedaba de tierra. Los españoles siguieron avanzando, quemando las partes de la ciudad que habían capturado y manteniendo sus posiciones bien fortificadas. El objetivo principal de las 3 divisiones era tomar el control del gran mercado. La división de Alvarado fue la primera en llegar, seguida por Cortés liderando la división de Olid, que hizo retroceder a los mexicanos con espadas. La división de Sandoval también se unió, lo que llevó a una masacre masiva. Con 3/4 partes de la ciudad ahora capturadas y en su mayoría quemadas, Guatemuz y sus mejores guerreros hicieron su última resistencia en la parte restante. Los españoles estaban listos para lanzar otro ataque, pero Cortés, queriendo evitar más derramamiento de sangre, creía que Guatemuz no podría resistir mucho más tiempo. Detuvo la lucha y ofreció nuevamente la paz. Guatemuz parecía dispuesto a aceptar la paz, lo que llevó a una breve pausa en los combates, aunque no se acordó nada oficialmente. Los 2 bandos se enfrentaban, separados solo por una trinchera, en un silencio total por ambos lados. Mientras tanto, Guatemuz entretuvo a los españoles diciendo que vendría a negociar en persona. Esto fue solo un truco para que los españoles bajaran la guardia mientras él planeaba su escape. Convencido por sus nobles, Guatemuz decidió huir a los confines de su imperio, donde podría reunir un nuevo ejército y continuar la lucha. Todo estaba preparado. Los nobles mexicanos, listos para morir por su emperador, tenían una flota de canoas listas. Lanzaron un audaz ataque contra los barcos españoles para distraerlos mientras Guatemuz escapaba por el lago. Sandoval, quien estaba a cargo de los barcos españoles, intentó repelerlos disparando sus cañones, pero los mexicanos, sin miedo, siguieron remando, tratando de acercarse lo suficiente para luchar cuerpo a cuerpo. De repente, Sandoval notó una canoa fuertemente tripulada cruzando el lago a gran velocidad. Se dio cuenta de quién estaba a bordo y rápidamente dio la orden de perseguirla. Holguín, cuyo barco era el más rápido, fue el primero en alcanzarla. Mientras se preparaba para disparar, los remeros se detuvieron y le suplicaron que perdonara la vida del emperador. Lleno de alegría por su buena fortuna, Holguín saltó a la canoa con la espada desenvainada. Guatemuz, noble y sereno, dijo que estaba dispuesto a rendirse, pero pidió que su esposa y su asistente fueran tratadas con respeto. Después de decirles algunas palabras tranquilizadoras, las ayudó a subir al barco español. Ese momento, el 13 de agosto de 1521, marcó el fin del Imperio Mexica cuando su emperador fue capturado por los españoles. Holguín llevó rápidamente a su prisionero ante Cortés, quien lo recibió en la orilla del lago con el respeto debido a su posición y carácter. Guatemuz aceptó la cortesía de Cortés con dignidad y lo siguió tranquilamente hasta sus habitaciones. Después de sentarse un momento, se levantó y a través de un intérprete, Guatemuz dijo a Cortés: He cumplido con mi deber como líder de mi pueblo.
Ahora que me encuentro ante ti como cautivo, me encuentro sin propósito. Un prisionero de mi estatura solo sirve como una carga para su conquistador. Te imploro que tomes este puñal y lo hundas en mi corazón, poniendo fin a esta vida que ha perdido su valor. Permíteme morir con honor, como corresponde a un guerrero y un emperador, en lugar de vivir en la vergüenza como un gobernante derrotado. Su esposa comenzó a llorar, y Cortés se sintió profundamente conmovido. Le pidió al emperador que se calmara y luego salió de la habitación, no queriendo aumentar su angustia con su presencia. Cuando se supo que Guatemuz había sido capturado, los mexicanos entregaron sus armas y los españoles tomaron el control de la ciudad. Al principio, los españoles celebraron su victoria, pero pronto su alegría se convirtió en frustración cuando se dieron cuenta de que las recompensas por sus esfuerzos serían escasas. La mayoría de las casas de la ciudad habían sido quemadas, junto con los tesoros en su interior. Cuando Guatemuz vio que la caída de su capital era inevitable, ordenó que todos los objetos de valor del tesoro real fueran arrojados al lago. El botín que se recuperó fue tan escaso que muchos españoles arrojaron lo que se les dio con disgusto. Rápidamente comenzaron a culpar a Guatemuz e incluso dirigieron su ira hacia Cortés, acusándolo audazmente de quedarse con la mayor parte del tesoro para sí mismo. Cortés intentó calmarlos, pero Alderete, el tesorero real, se puso del lado de los soldados enfurecidos y exigió que Guatemuz y su principal asesor le fueran entregados. Afirmó que su autoridad como tesorero le daba el derecho de hacer que revelaran dónde estaban escondidos los tesoros en el lago. A pesar de haber enfrentado muchos desafíos en el pasado, esta vez, Cortés fue lo suficientemente débil y cruel como para ceder a la demanda de Alderete. Guatemuz y su leal consejero fueron colocados en el potro y torturados. El emperador soportó el brutal dolor con increíble valentía. Su consejero trató de hacer lo mismo, pero cuando intensificaron su tortura, gritó y miró a Guatemuz como si pidiera permiso para revelar lo que sabía. Guatemuz entendió y calmadamente respondió: ¿Estoy yo tendido en un lecho de rosas? Sus palabras fortalecieron la resolución de su fiel servidor. No se escapó otro sonido de sus labios, mientras moría antes que su sufrido emperador, con el valor de un héroe y la calma de un santo. Cortés, al escuchar los gritos del moribundo desde la distancia, fue abrumado por la culpa y la vergüenza. Corrió a la habitación y detuvo la tortura, salvando la vida del emperador. Después de la caída de la ciudad, las provincias imperiales fueron conquistadas pronto también. Una por una, se rindieron y enfrentaron el mismo trato duro que habían sufrido los isleños nativos de las Américas durante los últimos 20 años. La gente fue esclavizada y tratada con crueldad. Mientras tanto, Cortés no recibió respuesta de España y no estaba seguro de cómo se estaban percibiendo sus acciones allí. Finalmente, un barco llegó a Veracruz con un hombre llamado Tapia, quien había sido enviado para destituir a Cortés del poder, someterlo a juicio y tomar su lugar. Afortunadamente para Cortés, Tapia era tanto débil como temeroso. Cortés, astutamente, creó tantos obstáculos y lo intimidó de tantas maneras que Tapia decidió que lo más seguro sería regresar a casa sin intentar completar su misión. Sabiendo que Tapia era codicioso, Cortés le ofreció comprarle sus caballos, esclavos y todos sus suministros a un precio generoso. Tapia aceptó vender y regresó a Cuba con una buena cantidad de oro. Sin embargo, la amenaza que se cernía sobre Cortés pronto volvió a aparecer. Con la esperanza de evitarla, envió más mensajeros a España para presentar al emperador Carlos V un informe completo de sus acciones y una parte de los botines. El esplendor de los logros de Cortés y la magnitud de su conquista tanto asombraron como complacieron al joven emperador. No solo aprobó todo lo que Cortés había hecho, sino que también lo nombró gobernador de la Nueva España y estableció una comisión para investigar las reclamaciones de Velázquez. Como era de esperar, la comisión informó a favor de los deseos del emperador.
Las quejas de Velázquez sobre la deslealtad de Cortés y sus reclamos de gobernar el territorio recién conquistado fueron desestimados. Se le informó a Velázquez que no recibiría compensación más allá de los costos legítimos de la expedición. Esta doble deshonra fue demasiado para el orgulloso y apasionado Velázquez, lo que lo llevó a su muerte. Mientras tanto, Cortés se encontraba en la cúspide de su éxito. Cortés comenzó a reconstruir México desde sus ruinas y a consolidar el poder español en el imperio. Al hacerlo, empleó métodos muy crueles y autoritarios, lo que provocó otra revuelta de los mexicanos. Sin embargo, esta revuelta fue rápidamente sofocada y se impusieron castigos brutales a los jefes y nobles locales. Simplemente basado en un rumor de que Guatemuz había alentado a los mexicanos, ese valiente y noble príncipe, junto con los jefes de Texcoco y Tacuba, fueron ahorcados. Algunos funcionarios españoles, que habían sido enviados a México para gestionar las finanzas reales, intentaron hacer valer su autoridad sin reconocer a Cortés. Pero Cortés no era de los que permitían que sus subordinados lo trataran con falta de respeto. Desestimó sus intentos de socavar su autoridad. No obstante, estos funcionarios enviaron informes a la corte española describiendo el carácter de Cortés y su forma de gobernar. Sus informes fueron tan alarmantes que se decidió enviar un comisionado a México para investigar las acciones de Cortés y, si era necesario, enviarlo de regreso a España. Sin embargo, cuando el comisionado llegó, cayó enfermo y murió. Los problemas de Cortés estaban lejos de terminar. Los funcionarios continuaron enviando informes negativos sobre él a España y se encargó a una nueva comisión con plena autoridad para investigarlo y castigarlo. Cortés se enteró de esto y se enfureció al ver cómo se recompensaban sus arduos trabajos y significativas contribuciones a su país. Sus amigos le aconsejaron luchar, pero él era reacio a tomar cualquier acción que fuera en contra de su lealtad y deber hacia su rey. Al final, decidió que era mejor soportar este trato injusto que oponerse a la autoridad legal de su país. Por lo tanto, decidió ir a España y poner su destino en manos de la misericordia y justicia del rey. Cuando Cortés se presentó ante el rey, todos lo miraron con admiración y respeto. Sus logros parecían superar los de muchos grandes héroes. La humildad con la que se defendió ante los jueces alivió sus dudas. El rey lo recibió con gran respeto y gratitud y le otorgó varios honores. A Cortés se le concedió la Orden de Santiago, fue nombrado conde y se le otorgó una gran área de tierra en México que le proporcionaría un ingreso sustancial. Sin embargo, cuando se trató de confirmar su posición como gobernador, quedó claro que consideraban demasiado arriesgado devolverle el poder que podría mal usar. En cambio, se le reconoció como general y se le permitió liderar nuevas expediciones, mientras que la administración civil de México se entregó a un virrey. Cortés regresó a México, pero su vida a partir de entonces estuvo llena de problemas constantes. La rigidez del virrey limitó sus acciones y su pérdida de autoridad lo dejó humillado. Su única escapatoria fue explorar y conquistar nuevos territorios. Organizó una expedición a lo largo de la costa oeste de México para explorar el Océano Pacífico y terminó descubriendo la península de Baja California. Cuando regresó, encontró su vida tan frustrante que decidió volver a España y apelar personalmente al rey en busca de justicia y apoyo, con la esperanza de recuperar su antiguo favor. Pero no estaba preparado para decepciones aún mayores. Al llegar, fue recibido con frialdad. Sus preocupaciones y apelaciones fueron en gran medida ignoradas. El rey y sus asesores parecían pensar que ya no era de mucha utilidad. Cortés ya era anciano y dudaban que pudiera ofrecer algún servicio valioso. Sus logros pasados fueron olvidados o considerados ya bien recompensados. Al igual que Colón antes que él, Cortés se encontró al final de su vida, maltratado por un rey ingrato y sus ministros intrigantes, obligado a mendigar justicia. Durante 6 largos y miserables años, vivió en aislamiento y negligencia, hasta que su dolor y frustración le pasaron factura.
Murió el 11 de octubre de 1547, a la edad de 63 años. Siguiendo sus deseos, su cuerpo fue llevado a la Nueva España, tal vez porque sentía que su patria ingrata no merecía ser su lugar de descanso final.